Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Marco? Hoy día vamos a hablar sobre la importancia en la elección y la administración del poder del Estado, del gobierno de los reyes. Si es legítimo o es ilegítimo la idea de que una mujer No, ya, pero en hermosa serio, en un lago... Marco, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar del grandísimo rey Arturo, ¿Qué Arturo? el que come blando y caga duro. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. ¿Qué pasa, Cineclub? ¿Cómo están? ¡Yo tengo el poder! Ansiosos. ¿Cómo estamos? Sí, yo sé que están ansiosos. Yo sé que están ansiosos porque por fin nos reunimos a hablar de Emilia Pérez. En específico de la música de Emilia Pérez. Porque yo sé que el José se estaba poniendo ansioso por comentar esto con Cristóbal. ¿O no, José? Yo No, en, yo soy- este momento estoy con mi polera de tul puesta, así que no te metáis conmigo, Juanca. No, sí, el tema es que el José era el que quería conversar esto contigo. Quería ajustar cuentas. Decimos No, la es que encerrona. después de escuchar ese capítulo, yo quiero desclasificar acá que Cristóbal es medio pariente mío, pero era hasta escuchar ese capítulo. Se cortaron los lazos familiares. Sí, no, ya no hay más. Apostasía familiar. Sí. Acá es el Oye. extirpado de mi familia. De Arturo Oye, gente y del Lancelot, Cineclub. que no pasaba esto. Gente del Cineclub. Les cuento, estamos acá con Cristóbal, ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? don Marco Hola. y con don José del Real, nuestro ¡Bravo! famoso escritor invitado que estuvo con nosotros en el episodio de Horror Cósmico. Y yo creo que ya tenemos que considerarlo panelista estable. ¿O no? Ah, pero qué honor. Sí, dale nomás. Sí, Oye. ese capítulo salió muy bueno. Es que, ¿sabéis qué? Nos sacaste de nuestra zona de confort y nos empujaste a buscar la cinefilia en otros lados. Y eso estuvo muy interesante. Y de hecho, eso nos lleva a lo que vamos a conversar hoy día. Claro. No. Porque fue tan entretenido ese capítulo que nos costó buscar un tema, pero hasta que lo encontramos. Tenía que ser algo especial. Pero igual, antes de entrar en el tema, me gustaría que don Marco nos cuente y le cuente a nuestras escuchas dónde nos pueden comentar, dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar. Si tiene una bola de cristal o un espejo místico, nos puede comunicar por ahí. Y si es como el resto de los mortales, en Cineclub CL, en Instagram, en Spotify. Insisto, en Spotify se pueden dejar mensajes. Yo no sabía, todo el mundo no lo sabe, pero se puede conversar ahí también. Así que en todos lados nos puede ubicar. Y también tenemos el blog, que estamos subiendo las críticas o las reseñas de películas que no alcanzamos a grabar, pero que sí merecen al menos un par de palabras por parte nuestra. Así que ahí también nos pueden acompañar. Oye, pero no solamente reseña y crítica de películas nuevas que no alcanzamos a conversar, sino que hay algunas columnas bien entretenidas, sobre todo Pedro, que de repente le surge ahí un temita que le queda pendiente y que nosotros nos lo pescamos con una grabación, aparece una columna. Así que está bien entretenida esa parte. Y a veces calumnias también. Sí, también. Y lo bueno es que, que las columnas están firmadas porque él las escribe, entonces si usted opina distinto, no es necesariamente la voz de Cineclub en su conjunto lo que va a leer ahí, sino individualidades. Y hoy día vamos a hablar de Caballerespadas, vamos a ir a todo lo que es el mito artúrico, vamos a hablar de la película Excalibur de 1981, y yo debo confesar de inmediato que es la primera vez que la vi y que sé súper poco del mito artúrico. Entonces acá, siguiendo los pasos de muchos podcasters que siempre dicen que traen invitados que saben más que uno para que hagan la tarea y que uno solamente hace las preguntas en el capítulo, José, no te va a poner presión, pero tu misión va a ser enseñarnos a nosotros a convertirnos del simple vulgo en caballeros de la mesa redonda. Así que, ¿por dónde partiríamos? ¿Contexto histórico? ¿Quién era el rey Arturo? ¿Existió realmente? ¿O qué encuentras tú que con lo que debiéramos partir así de buena primera? El mito Arturo es uno de los tres
grandes poemas épicos que han inspirado la fantasía que nosotros conocemos hoy en día. Es la era del rey Arturo, o los cantos arturianos como se conocen, el poema de Beowulf, que seguramente si ustedes vieron la película 13 Guerreros está basada en Beowulf, o la película Beowulf de animación, y el tercer canto. ¿Qué? Esa es de CMX, ¿o no? Sí, en 3D. La Sí, animación 3D. El compadre Sí, siempre innovando. Buenísima. De hecho, bueno, el poema de Beowulf comparte varias similitudes con la muerte de Arturo. Y el tercer canto, digamos, es el Cantar de los Nibelungos, que es donde un escritor de apellido Tolkien tomaría el concepto del anillo único y lo toma desde ahí, desde el Cantar de los Nibelungos. Prometía ese joven, lástima que nunca leímos nada más. Bueno, lo interesante es que los tres grandes cantos que acabo de nombrar fueron traducidos por Tolkien. La mayoría de los cantos arturianos fueron traducidos por él. El poema de Beowulf fue traducido por él. Y gran parte del Cantar de los Nibelungos también fue traducido por Tolkien. No sé por qué tengo la idea de que la conversación en muchos momentos va a tomar ese rumbo y Tolkien va a ser un Va a personaje ser muy tema, mencionado sí. acá. Sí. Ahora, Oye, yo quiero Dale. no, que quería abrir los fuegos a partir de la película para que empezáramos a destripar la película y ahí agarremos por las ramas y tú, José, con todos tus conocimientos de esta fantasía épica lo llevemos a tanto como a otras películas como a destripar los propios mitos. No sé si les parece que lo abordemos así. Ya, es Yo que por opino- eso, antes de que entremos a la película, dame un segundo, es que está haciendo como la introducción de estos tres cantos. La película se basa en una novelización del rey Arturo que se llama La muerte de Arturo, ¿ya? Y esto viene, porque la saga artúrica tiene distintas épocas de escritura, desde los mitos protoceltas hasta las novelas de corte, ¿ya? Que son las novelas de corte que volvería un loco a un hidalgo de la Mancha. Ajá. Y una de esas novelas de corte es La muerte de Arturo. Y la película se basa en esa novela de corte. Entonces, por eso quería hacer la introducción. Después, si quieren, podemos hablar de las leyendas más antiguas. Pero estas son novelas escritas, ¿quién son compilados, rescatados de monasterios? ¿Hay autores famosos? Onda, no sé, así como podría estar Shakespeare escribiendo en una época. ¿Había gente famosa que escribía sobre Arturo o son recopilaciones? No. O sea, los primeros, por eso, pues que es el mito y el ser histórico. O sea, no hay ninguna prueba fehaciente que establezca que Arturo existió, ¿ya? Hay distintas vertientes históricas y hay tres teorías. Una de las teorías es que viene del siglo II y que era un soldado romano. La otra es que era uno de los, porque no tenían el concepto de rey en esa época, era un líder de uno de los clanes, digamos, de Gales, y hubieron muchas gestas que hicieron distintos líderes y esas gestas se las atribuyeron todas a un solo personaje, y ahí nace el mito de Arturo. Perfecto. Entonces, sí, dale nomás. Lo que tú comentabas de como un soldado romano se exploró un poquito en esta película, que no es muy buena, pero me acuerdo cuando la vi cuando chico, igual me llamó la atención, que esta la del rey Arturo, la de Clive Owen, esta la del 2004. Claro, exacto. Ahí se explora un poco que este es un poco casi un centurión elevado Exacto. rey. Exacto. Y también en una novela de Valerio Máximo Manfredi que se llama La Última Legión, que también tiene película. Y la película es muy mala, pero el libro es muy bueno. Entonces, por eso hay distintas escuelas que estudian el tema artúrico en el tema histórico. Pero el mito del rey Arturo, después cuando llegan los franceses, los franceses y los ingleses empiezan una especie de competencia de quién sabía más del rey Arturo. Entonces, por ejemplo, Lancelot y Ginebra, que son Lancelot era como su mejor amigo y Ginebra era una de sus esposas que tuvo, vienen mucho después. Ya Lancelot originalmente no era un caballero de la mesa redonda, eso viene el personaje de Lancelot viene es mucho más moderno, entre comillas, que es cuando nacen estas novelas de caballería, es cuando aparece el concepto del ideal, y bueno, y ahí pasan a ser caballeros, ¿ya? Porque antiguamente eran guerreros de estos clanes en el fondo, que luchaban contra dragones. Morgana, que vamos a hablar de Morgana en la película también, tiene que ver mucho con Morrigan, que es una diosa celta, ¿ya? O sea, el concepto del dios celta es distinto, porque son como medio fata, por eso el apellido es La Fey, ¿cachai? Que es en Morgana la fata, es la hada, que es una bruja de un poder pero astronómico.
También hay mucho del mito de Cuchulain, que es un héroe del folclore celta, pero tenemos que entender que los celtas son súper primitivos, ¿ya? Y no tenían concepto de escritura. Todo esto es a través de dibujos y de cosas que ellos dejaban puestas en escudos, en copas, en platos, y no tenían el concepto de escritura. Entonces, por eso, establecer de dónde viene el mito del rey Arturo y qué tan verídico es difícil. Como que tuviera un dibujo que se repitiera de un pueblo a otro, o sea, no tenéis mucho más que eso. Exacto. Es que, por lo que yo tengo entendido, claro, están todos estos mitos celtas y esta cosa histórica de los clanes y este gran cacique, si se quiere, que unificó Claro. en contra de las invasiones de otros países. Entendamos que la gran isla de Gales está al oeste de la isla de Gran Bretaña, ¿cierto? Y Londres estaría hacia el lado oriente, hacia el lado de París. Entonces de ahí venían todos los ataques. Y todas estas cosas te van mezclando, ya son mitos, leyendas, pero con el tiempo pasan a ser parte del folclore popular, del saber popular, ¿cierto? Y en distintas épocas las van agarrando las culturas de ese momento, de ese tiempo. No sé, por lo que tú bien mencionas, el tema de que se convierten en historias de heráldica y caballero, ¿cierto? De capa y espada, agregándole los valores de esa época. Y el rey Arturo, como lo conocemos nosotros, por lo que estuve averiguando, es ya la reinterpretación del siglo XIX respecto a en la época del romance, de lo que era la media, de lo que veían, de lo que era el principio de toda esta cosa. Así como hay como 1400 años de diferencia entre el hecho histórico y las distintas interpretaciones. Entonces, creo que esto es el valor que tiene. De hecho, por eso también el Rey Arturo sirve para videojuegos, para películas de acción, y no solamente como lo histórico puro y duro, sino también para todo el universo mágico, y que son tan arquetípicos estos personajes que siguen resonando. Y lo que estuve viendo, tratando de entender estas cosas, es que, al igual que la mitología griega, yo lo emparento mucho con la mitología griega, hay personajes que pueden ser en alguna historia o en algunas tradiciones hermanos, en otros esposos, en otros amigos, en otro enemigo. Entonces es difícil hacer ese árbol genealógico si uno quisiera ser más completista. Claro, de hecho, por eso, como te digo, hay 3 escuelas que estudian los mitos artúricos, y claro, por ejemplo, en alguna Mordred no es su hijo, sino que es su sobrino. Sir-Kay en alguna es su escudero, no Arturo el escudero de Sir-Kay. Se van, por eso, es que hay tan poca información y son tantos años de diferencia que hay demasiados datos que de repente se rellenan con lo que cree una escuela o la otra, porque vio en un plato Arturo mirando para la derecha o la izquierda, no sé. Es así, lamentablemente es así, porque yo soy fanático del Rey Arturo. Yo lo que les comentaba a ustedes, o sea, si yo soy escritor hoy en día es por el Rey Arturo. O sea, yo me metí en el tema de la fantasía gracias al Rey Arturo. Y yo vi esta película, o sea, bacana haberla visto de chico, pero yo tenía como 10 años cuando la vi la primera vez. Y no una película con niños de 10 años. Sí, pues, es que ahí descubrí, ¿cachai? Porque la película también es como de toda esta fantasía más oscura, más sucia, más pagana incluso. O sea, toda la no primera parte, pero el inicio, como la época pre-artúrica, la parte de Uther es súper oscura. O sea, Uther es derechamente un violador, traidor y lujurioso, ¿cachai? Por eso, pues que eso es antes de que lo que establece, porque el director lo ha dicho en varias entrevistas y todo, porque esta película fue acusada de satanismo cuando recién salió, que en el fondo lo que él quería retratar era la llegada del catolicismo a esta isla pagana donde todavía se le rezaba a dioses muy antiguos. Entonces la época de Uther no se habla de Dios, no se habla de Jesús, no se busca el grial, son clanes bárbaros mutilándose en el fondo por querer quitarse a la señora, ¿cachai? Cáchate, o sea, la llegada, el nacimiento de Arturo es la llegada a la moral cristiana. Es que después, porque el nacimiento de Arturo tenemos que enlazarlo con el final de la película, entonces por eso vamos a dejar ese tema para el final, porque es el discurso final que le da Arturo a Ginebra cuando la perdona. Pero eso, cuando lleguemos a ese punto, hablamos de eso. Yo creo que esta película, si alguien no la ha visto, que la vaya a ver. Yo es primera vez que la veo y que, como diría mi abuelo, peinado para atrás, me encantó. La empalmo mucho con la primera película de Star Wars. Es tan arquetípico el modo que tratan los personajes, que ahí vamos a entrar en de qué trata la historia, que
que tú, aunque no conozcas nada del mito artúrico, yo creo que si ves esta película vas a quedar clarito en varios elementos y vas a quedar con el apetito de seguir averiguando sobre el tema. Eso como cosa inicial. Y lo otro es que cuando yo hablo de arquetípicos, que a veces suena como que fuesen personajes bidimensionales muy planos, o que eso fuese un defecto, en este caso creo que es una gran virtud porque lo eleva más allá de la obra que estamos viendo, porque en un par de minutos logras conocer e interpretar los deseos de los personajes de un modo bastante claro. Entonces eso me gustó a mí. Ya, también pues yo lo comenté hoy día con Juan en la tarde por WhatsApp, que me preguntó si digamos, si esta película es hija de su época, que perdía en su tiempo. Yo encuentro que es una película que funcionaría muy bien actualmente, porque la fantasía en 1980 era muy de blanco contra negro, la luz contra la oscuridad, el mal contra el bien, pero acá nos presentan estos personajes que son súper atormentados, súper sucios, grises, son morales muy ambiguas, y eso en esa época no se retrataba así en la fantasía, ¿ya? No es como el héroe es superhéroe, o sea, Arturo comete una cantidad de errores y atrocidades a través de la película que en esa época no se le veíamos ningún héroe, digamos. O sea, me refiero eso me encantó. Eso. Sí. Porque yo creo que eso es casi... ya, nosotros siempre hablamos de esta caricatura del héroe bueno como de los hermanos Grimm o de Disney, donde son inmaculados, solamente un cúmulo de virtudes y ninguna vicio, ninguna duda, que a mí es el héroe que en general me gusta menos, salvo en Superman, diría yo. Pero acá es casi postmoderno, en el sentido de que son bien... Es un héroe que duda, un héroe que se equivoca, un héroe que sucumbe en algún momento a las bajas pasiones, y eso lo vemos en todos los personajes, y eso lo hace muy humano. Pero además, el Cassandro, con esta idea de que son arquetípicos, me recuerda mucho a lo que es la mitología griega, donde tenía estos dioses como Zeus, que era un sátiro andante cada vez que veía una bella dama, ¿cierto? O donde existe la envidia, donde existe el rencor, donde existe el deseo, ¿cierto? Y no solamente la blanca añoranza por encontrar el grial y todas las virtudes. Entonces, pero tú encontráis tanto, Marco, porque y con esto de repente entremos a la película, porque yo encuentro que si a ver, lo que tú estás diciendo es arquetípico en el sentido de que hay un salto moral de generaciones entre Uther y Arturo, y eso solamente se da por ser arquetipo. Está bien, Arturo comete errores, pero automáticamente acto seguido se da cuenta de su error y se vuelve moralmente mejor, ¿cachai? Sucumbe a su ira y automáticamente, pucha, no soy digno de mi lugar. Se da cuenta de la infidelidad de su pareja y vuelve para allá, ¿cachai? En el fondo es alguien que moralmente está un escalón más adelante, y esa cuestión para mí sí es arquetípica, pero veo que hay un salto temporal de años que no lo es. Es que también pienso en los personajes secundarios de la mesa redonda, que por ejemplo Sir Lancelot, que también hay, que parte como el amor cortés, pero también sucumbe a los deseos. Oye, que no, tenía. pero estamos entrando demasiado en detalle. Vamos a la película. Todavía no nace Arturo, que apartamos por eso. Ya, que yo quería hacer no sé si saben, hay una pequeña así como dato trivia de esta película, que el director la escribió como en 1972 y la presentó a producción y se la rechazaron porque iba a ser muy caro producirla, era una película de más de 3 horas, pero le ofrecieron hacer la película del Señor de los Anillos. Bueno, costó $11 millones para la época. Le ofrecieron hacer la película del Señor de los Anillos y él hizo todo el guión de la película del Señor de los Anillos, y claramente era mucho más cara que hacer el Rey Arturo, y ese guión se utilizó para hacer la película del Señor de los Anillos en 1978, la de animación. La animación está como por... ¿cómo se llama? Rotoscopia. Ya, ese guión lo hizo el mismo director, que fue el guión que presentó para hacer la película del Señor de los Anillos de esa época. Y ahí después vamos a conversar cómo el personaje de Gandalf permeó mucho al Merlín que nosotros vemos en Excalibur. El Merlín de Excalibur tiene mucho de Gandalf. Sí. Mucho todo el rato pensaba en eso. Oye, y el director, bien importante, es ¿cómo se llama? John Boorman,
Sí. Y John Boorman, bien digo, que es director de una película que también conocí hace muy poco, hace un par de años, llamada Deliverance, de 1972, que se la recomiendo a todo el mundo. Yo creo que algún día podríamos hablar de esa película. Ya, entonces esta película se la dieron a él después de haberle ofrecido El Señor de los Anillos, y ahí empezó la producción directamente de esta. Le rechazan El Señor de los Anillos, y no me acuerdo cómo se llamaba la productora, pero esa productora después se dividió y se formó Orión, que Orión es la productora de Excalibur. Y esos productores que se habían salido del anterior lo buscaron y dijeron, ya, ahora sí, hagamos Excalibur. Pero el director tenía que correr con gran parte de los gastos. Es una película que costó $11 millones para la época, que yo creo que es bastante. Pero se ve hermosa la película. Sí. O sea, se luce la plata en pantalla. Yo creo que es solamente posible porque es cultura británica y los británicos aman su cultura, ¿no? Y probablemente fueron a ver el cine por ser el mito artúrico. Y está esa competencia entre los británicos y los franceses, justamente, de quién es el rey Arturo, de dónde está la espada, dónde están estas cosas, que lo siento mucho como esa tonta batalla de si el pisco es chileno o es peruano, y que luego se empieza a sofisticar si es que ya, el pisco puede ser peruano, pero el pisco sour es chileno, ¿cachai? Lo mismo cuando empiezan a meter personajes acá de, ya, viene Sir Lancelot, vienen los otros, las otras etapas del mito. Porque creo que en esta película, al menos yo detecto que hay como 3 bloques bien importantes que son como que pueden haber sido películas independientes. Que es la del Arturo unificando el reino, ya cuando el reino está unificado y está todo en paz, y viene justamente desde el interior del reino, desde la mesa redonda, el conflicto, y lo que es la búsqueda propiamente tal del Grial. Creo que están como esas 3 grandes sagas, no sé si en los cantos propiamente tal será así. Pero me hace todo el sentido del mundo porque son como bien marcados, al menos es lo que vemos en esta película. Sí, son así. O sea, la época de Arturo Escudero, después viene la edad de oro de Camelot, que en la película está súper representada, que es cuando las armaduras de los caballeros empiezan a brillar con esa luz plateada, sí. Y llegan a este Camelot que es como súper cosmopolita, ¿cachai? Hay harta ciencia, los trajes de la gente en Camelot cambian, y después viene la guerra civil de Camelot, que en la película se cambia porque en el canto arturiano original es Mordred el que acusa a Ginebra de la infidelidad. Ándale. Y ahí viene la guerra civil, y en la guerra civil mueren muchos caballeros porque la mesa redonda no tenía 12 plazas, tenía 150 plazas en los cantos arturianos. 12 son los caballeros más importantes, pero tenían 150, y es redonda porque la idea era que ningún caballero tuviera jerarquía sobre el resto. El rey Arturo, cuando se sentaba en la mesa redonda, tenía la misma jerarquía que sus caballeros. Igual se deja ver algo acá, o sea, de hecho, primera vez que yo veo como un pelotón haciendo una mesa redonda. Porque, bueno, siempre son más de 12 los que están sentados, y siempre están con sus señores y todo el cuento. Y si te fijáis atrás de la mesa redonda, también hay más mesas donde hay más caballeros sentados. Ahí sí hay jerarquía. Claro, esos quedan fuera. Lo que pasa es que hay una orden central, que son los que se sentaban en la mesa, pero como te digo, la mesa se supone que era gigante, que es donde se sentaban los 150 caballeros. Estamos hablando de leyendas. Ahora, yo creo que el tema de los 12 también tiene que ver con el tema esotérico, los 12 apóstoles, las 12 horas que se vive el día AM y PM, como que muchos de los mitos, y esto no solamente en esta cultura, sino en general, empiezan, como van traspasando de generación en generación, y son muchas veces texto, antes que un texto escrito son texto hablado, se van moldeando para que tengan mayor resonancia con la cultura imperante y con lo que puede ser repetible. Si yo te hablo que son 17 caballeros en la mesa redonda, suena como raro. Si son 5, 7, 10, ¿se entiende? Si son 12, como un número perfecto. Ahora, probablemente, y aquí no lo sé, pero cuando meten más caballeros, probablemente sea como para unir a otros pueblos y que cada uno tenga su campeón, como lo hacían en la mitología griega, donde hasta el pueblito más pequeño tenía algún dios dentro del panteón para poder sentirse integrado de esto y participando dentro de estos grandes mitos. No, es que tiene mucha geopolítica muchas veces lo que es los mitos, para poder ir unificando lo que son criterios de los pueblos. Ya, muchachos, pero
quiero proponer que pongamos un poquito de marcha atrás. No un poquito de marcha atrás, yo creo que marcha atrás así con escándalo, pisando el acelerador a fondo con la reversa, para ver dónde estamos parados, porque yo creo que esto tenemos que de alguna forma engancharlo bien con la película, porque la idea de esta conversación es hacer toda esta relación de la mitología del Rey Arturo a través del análisis que podemos hacer de la película Excalibur. Y yo no sé, yo pienso, estoy en la parada de que igual esta es una película que si le recomendamos verla a una persona de esta generación o a gente que está acostumbrada al cine actual, probablemente es una película que sea como difícil de recomendar. Porque tiene hartas cositas que a primera vista me parece que son como anticuadas, el ritmo narrativo es distinto a lo que se hace ahora, y lo visual también puede ser que uno encuentre que es medio raro, pero a simple vista no salta, pero en el fondo siento yo que, o sea, la película es muy influyente. Muchos directores tomaron a esta película como un gran referente para representar no solamente a la fantasía, sino que muchas otras cosas, la acción, ponte tú, todo lo que tiene que ver con este tono onírico. Hay muchas cosas que la película es influyente, pero hay que desmenuzarlo un poquito. Por otro lado, es una película que es medieval, pero no es solamente una película medieval, sino que una visión bien como mítica, donde la realidad y la fantasía se conjugan muy bien, algo que yo creo que es súper difícil de lograr en el cine. Y estamos hablando de una película de 1981. Y por último, el lenguaje. Creo que el lenguaje es algo bien complejo. No sé si les pasó al ver esta película que tiene esta sensación de que te están contando una leyenda, pero cada frase es muy importante. Acá no hay ningún texto, ningún diálogo que no sea relevante, ¿cachai? Es muy importante. Igual a mí me da la idea que eso tiene mucho que ver con lo que dijiste tú, José, que se hizo un corte de un guión de 3 horas a dejarlo como de 2 horas más o menos. Y lo otro que es relevante y que también me gustaría que lo desmenucemos en algún momento es que es una película muy ochentera. Es una película que para mí queda muy anclada en esa época, pero hay una frase que me gustó mucho, José, que es adelantada a la época. No sé si ¿qué te parece ese punto? Sí, es que, porque por ejemplo, mucha de la fantasía que se consume hoy en día tiene que ver con lo que vemos en Excalibur. O sea, cosa de ver la escena inicial de Excalibur. Esa batalla en la noche, con el fuego, la suciedad, todo el arco de Uther, que digamos como el prólogo de la película. ¿Cómo nos habla de estos personajes en el fondo que de repente por motivaciones egoístas, que al principio se presentan como héroes, que viene a mucho, que es lo que se está haciendo fantasía hoy en día, lo que hace Rothfuss, lo que hace Abercrombie, son grandes referentes de la fantasía en literatura y la fantasía que consumimos. O sea, Juego de Tronos, con lo bestial que fue a nivel, digamos, media, uno de los enganches que tuvo con la gente es precisamente estos personajes de morales ambiguas, de tonos grises, y de guerra sucia en el fondo. ¿Y sabes qué otra cosa? Que en esta película los personajes no son infantiles. No toma como estúpido o infantiliza al espectador. Entonces pueden estar diciendo, como dice Juan Carlos, un discurso bien rimbombante como si hubiese estado escrito por Shakespeare, así con frases que son para hacerte la polera o para el bronce, así que son muy, muy oreja. Pero te genera esta realidad, esta onírica que hemos mencionado varias veces, eso porque también el juego de iluminación que tiene esta película con la luz verde, la luz esmeralda que reflejan todas las cosas es precioso. Entonces yo creo que por ahí también van muchas las fortalezas que tiene la historia en sí. El modo que nos presenta, porque, digo, la historia del Rey Arturo, el mito artúrico y todo, como hemos conversado previamente, es muy entretenida. Y además en esta película te lo presentan de un modo, a mi criterio, muy atractivo de ver. Entonces, claro, tal vez no tienen grandes movimientos de cámara como estamos acostumbrados. La cámara tiende a girar sobre su propio eje simplemente en la mayoría de las escenas, y no son estas cámaras frenéticas, o ya no hablemos de drones o temas computarizados que estamos acostumbrados hoy por hoy en las escenas de acción. Y aún así es muy apasionante lo que estás viendo en pantalla. Aún así, y de hecho, como se ve todo muy, muy físico, la armadura se sienten pesada, los golpes duelen, todo eso hace que todo este mito se sienta mucho más real
pero con un tono pomposo épico que creo yo que la hace única y estoy gratamente sorprendido de verla. Pero, ¿cachai? Que yo quiero tomar lo que dijeron los tres, y particularmente lo de Juanca con lo de que es difícil de recomendar. Yo estoy de acuerdo, pero creo que es injustamente difícil de recomendar. Porque uno está acostumbrado, o más que uno, la industria nos tiene acostumbrado a que fantasía es igual a épico. Y todo está casi en cámara lenta y brillante y limpio y parajes bonitos y todo. Y al final está en la época medieval. Y esta película lo refleja, como tú bien decías, Marcos, todo sucio, todo bruto. Te pegaban con una espada en el hombro y ya te desangraba a través de la armadura. O sea, acá esto no está suavizado. ¿Cachai? Esta cuestión no te dice, no, acá justo me pegaste abajo del hombro y me cortaste. No. O sea, aquí es medieval y esta cuestión te pegan con una masa y chao para la casa. Y esa cuestión es lo que hace que todo se vea más tosco, de repente más masivo, con grandes escenas de muchísimos extras, todos con armadura, chocando unos con otros, con armaduras iguales. Yo acá no tengo idea cómo lo hacían para no matarse uno a otro. Se mataban, que Dios... Pasaba. Y esta cuestión en contraste con, no sé, estoy hablando con grandes producciones, estoy hablando del Señor de los Anillos, estoy hablando de Game of Thrones, ¿cachai? Que al final tus bandos están claramente identificados, hay alta estrategia detrás de cada pelea, hay gran maquinación y al final esta cuestión es golpe y el que pegó más soldados ganó, ¿cachai? Y eso es lo que lo hace difícil de recomendar a los ojos de alguien acostumbrado a la industria de Hollywood. Oye, otra cosa que tiene como elementos bien identificables esta película, y lo menciona Marco, que son como arcos bien identificables, bien claros. Yo veo 7 y a lo mejor José me puede corregir acá. No sé si acá estos números son como bien estándares de tener 3 actos, 5 actos, 7 actos y no 4, 8 o 17, no sé. Pero yo identifico 7 muy claro y creo que no sé si quieren los analizamos desde el principio, partiendo por el nacimiento de Arturo, que es concebido cuando el rey, perdón, ¿cuál es el nombre? Uther Pendragon, es el nombre. Con la ayuda del mago Merlín, que es un personaje muy importante, yo creo que vamos a dedicar harto tiempo a hablar de Merlín, engañan a la esposa de su enemigo para concebir un hijo. Y ese hijo finalmente termina siendo el... Dale. El título original de la película era Merlín. Ya, después el mundo que sea así. En postproducción le pusieron Excalibur porque la productora ya tenía una serie que se llamaba El hijo de Merlín, una cuestión así, o Merlín, pero por eso no le quisieron poner. O sea, era así de importante el personaje. Sí. Y que de hecho, para mí, una de las preguntas que yo tengo preparada, que tenemos que conversarla, es la importancia de este personaje, Merlín. No es el protagonista, pero el que mueve todos los engranajes para que todo suceda. Y creo que eso en este tipo de mitología es fundamental. Siempre está presente ese tipo de personaje. Bueno, volviendo a este primer acto, bueno, finalmente Merlín se queda con Arturo, se lo quita a Uther. Ya, pero es que ahí viene algo muy importante, porque el prólogo de la película es no existe ningún reino acá. Aquí son puros clanes agarrándose a combo. Y si te fijáis que la primera escena es sucia, el asedio que vemos cuando asedia el castillo es súper sucio, ¿cachai? Es como bien desordenado, la maquinaria es rara. Es como sucio, oscuro, meado, todo cagado, tiene todo. Muy edad media. Y Uther, a pesar de conseguir la paz, porque a él le entregan la Excalibur, que la Excalibur es el arma en el fondo que le permite derrotar a su adversario, y el ejército enemigo solo con ver a Excalibur se rinde. O sea, ese nivel de poder estamos hablando de la espada. Y después se forja la paz. Uther logra la paz con su enemigo, pero se enamora de su esposa y le pide a Merlín que haga un hechizo que le permita acostarse con la esposa de su nuevo vasallo.
Aunque eso cueste la guerra y esta frágil paz que había unificado todos los reinos. Que Exacto. supuestamente eso es lo que están consiguiendo. O sea, por el amor de una mujer, ya acá entiéndase bien, entre comillas, por el amor de una mujer, el tipo está dispuesto a darlo todo. Y creo que acá salen los conceptos más lindos, que es el del dragón. Y no me refiero al del capítulo del chacoteo sentimental que también hicimos, sino a un dragón que creo yo que es mucho más bello. Nuestro invitado, José, tú eras... ¿Cómo describiría o qué crees tú que es el dragón? Porque acá te lo muestran como una niebla, ¿cierto? Pero O sea, es un concepto... es la primera mención del dragón. Acá Merlín habla del aliento del dragón y alza esta neblina que le permite a Uther meterse al castillo, disfrazarse del esposo de esta mujer y acostarse con ella. Y aquí es la primera mención que tenemos al dragón, porque después Merlín le va a hablar del dragón muchas veces. El dragón es el mundo, es lo que Merlín entiende como el mundo, es cómo funciona el mundo. Merlín sabe cómo funciona el hombre, sabe que por la lujuria de Uther va a engendrar un hijo, y es el costo que Merlín le pide a Uther. Uther le dice: lo que ocurra por esta noche, tú me lo tienes que entregar. Y ese es el pacto que firma Uther con Merlín, porque Uther no está pensando en que va a engendrar un hijo. Uther lo único que le interesa es acostarse con esta mujer. Y ahí tenemos la primera mención del dragón. Y cómo Merlín, al final, su magia, que después le cuesta 9 meses de dormir, es entender cómo funciona el mundo. Es el amor en el mundo, la hostilidad en el mundo, la naturaleza en el mundo. Merlín es capaz de ver eso, y por eso Merlín es capaz de ver el futuro, ¿ya? Porque Merlín va a hablar del futuro muchas veces en la película, y todo lo que diga Merlín se va a cumplir, y ese es el concepto del dragón. Ya, hoy, y acá tenemos la primera aparición de una pequeña Morgana, que es la media hermana de Arturo. Y tiene un momento muy importante, porque en el fondo, bueno, aparte que la película es muy onírica, ella se despierta, tiene un sueño y ve algo que es muy importante, que, como decías tú, de la muerte de su padre, porque lo que hace Merlín es engañar al papá de Morgana, lo obliga a salir del castillo y disfraza a Uther del esposo. Entonces, por y eso esa sería como una especie de indicación de lo que viene después, de que ella tiene poderes, es una Morgana, especie de claro, elegida en ese aspecto. Claro. Y con Son eso los servidores estaríamos, de los viejos dioses. claro, y con eso estaríamos cerrando lo que sería el primer acto. Y ojo, insisto, No. Pero es que todavía no, porque aquí viene, porque después Uther se ve obligado a entregar a Arturo cuando nace Arturo, se ve obligado, y Merlín se lleva al joven Arturo siendo un bebé. Uh-huh. Y Uther se arrepiente de su pacto y va a buscar a Merlín para quitarle el niño. Y romper ese pacto termina con la muerte de Uther, porque los caballeros, en el fondo, que lo seguían, y sus enemigos lo traicionan y lo atacan en el bosque por tratar de romper ese pacto con Merlín. Y ahí es donde Uther clava la espada en la piedra, ¿ya? Y porque, digamos, el heredero al trono es el hijo de Uther. Entonces él, como nadie más puede portar Excalibur, que ese es un error no de la película, sino del libro, porque Excalibur no es la espada de la piedra. La espada de la piedra se llama Clarent, y esa es la espada que tenía Uther. Esa es la espada que saca Arturo de la piedra. Esa espada se llama Clarent. ¿Y qué es Excalibur entonces? Excalibur es la espada de la Dama del Lago, que se la entrega la Dama del Lago a Arturo. Por eso Arturo, después de que se rompe, Arturo después pierde Clarent, la rompe en una pelea cuando está unificando, y Merlín lo hace ir a un lago, y en ese lago la Dama del Lago, que es una de las diosas, digamos, de las hadas, le entrega Excalibur. La espada de la piedra no se llama Excalibur, se llama Clarent. Ahora, yo encuentro que es buena solución de guión el unificar estas dos espadas con el mismo nombre y dándole el título la más conocida, que es Excalibur. Claro. Porque para la función misma, que la espada antigua, es el elemento del linaje de quien tenía que gobernar estas tierras, ¿cierto? Que es como el símbolo mismo del reinado. Al menos así lo muestran. Entonces, que la combinen con esta espada, con la de Excalibur, para mí es una solución para acelerar la historia que funciona completamente.
Me gusta justamente estos datos más de trivia de en qué se diferencia como el mito, la leyenda tradicional de lo que vemos en pantalla, lo que habitualmente, popularmente conocemos. Pero encuentro que es bien sincrético en este aspecto. O sea, bueno, tiene todo el sentido de haber sido la solución para darle el título a la película, porque si le dais el título a la película y salen dos espadas, probablemente termina siendo muy confuso. Sí, es que hay que tener esos datos. No, pero es que está increíble ese dato, buenísimo. Está en tu público adecuado por si acaso. Entonces, a ver, yo acabo de corregir dónde termina el primer acto. Entonces, ahora el segundo acto vendría siendo ya cuando aparece Arturo adulto. Bueno, Uther muere, yo lo tenía en el segundo acto, pero bueno, Uther muere, primer acto. Vamos al segundo acto, donde ya aparece Arturo grande, o sea, Arturo adulto. Adolescente. Es un escudero. Exacto, eso es muy importante. Es muy importante. No es nada más que un escudero, y entendemos que por escudero, o sea, no representa nada, no tiene respeto de nadie, etcétera. Y yo creo que, José, cuéntalo tú mejor, porque creo que yo en algún momento hasta lo sentí medio torpe porque me pareció como una representación media teatral infantil el momento en que saca la espada, que no sé si quería tener un tono cómico o en realidad estaban apurados o hubo un corte de edición cómico, que me pareció no me terminó de convencer, pero bueno, como que de casualidad, porque realmente en la película se presenta como una casualidad, Arturo saca la piedra en una fecha que no sé, ponte tú, es que no sé, era una fecha del año donde todos los caballeros iban a... La fecha es muy importante porque es durante la Pascua. Entonces aquí vemos que es la primera llegada, la primera mención, ya hay catolicismo en esta isla. Ya cuando se celebraba la Pascua, los caballeros tenían este torneo y el que ganaba el torneo tenía derecho a intentar de sacar la espada. Y si te fijáis, la justa que hacen los caballeros es una pelotera en el fondo, no es como la justa de Corazón de Caballero que vimos en la película, o la justa esa película? O la justa que vemos, digamos, por ejemplo, en La Casa del Dragón o en El Mundo de Martin, ¿cachai? Que es esa justa mucho más pomposa y más noble. Acá eran 5 matados a caballo, ¿cachai? Pegándose con unos palos y después agarraban un mangual y se agarraban a mangualazos, ¿cachai? O sea, que eso también es súper interesante, pero también un dato freak, el arma del caballero a caballo en el fondo es primero la lanza, después la maza y después el mangual. No ocupaban la espada en la caballería. Y se el mangual es esta pelota que cae de una... el caballero de una cadena. Cuando carga a caballo, hace el impacto con la lanza, suelta la lanza y saca la maza y empieza a golpear con la maza. Entonces cuando ya la masa pierde fuerza porque está ahí partiendo cráneo, la grasa, digamos, de los cuerpos se te pega en la masa y todo, botan la masa y sacan el mangual. La espada era, se ocupaba re poco en la Edad Media, la espada era súper ceremonial, y había muy pocas espadas. Entonces las armas del caballero son la lanza, la masa y el mangual. Y eso te lo muestran en la película en 2 minutitos en esa pelea, pero quería tirarle el dato fin. Pero es verdad que hay poca espada. Y la sacada de espada de Arturo, que suena súper cómica y todo, en el libro es así. En el libro él es escudero de Kai y pierde la espada de Kai y desesperado empieza a buscar una espada, se intenta derrobar una espada en la herrería, que eso lo vemos en la película, y llega este yunque, porque en el libro original está clavado en un yunque, y ese yunque está clavado en una losa como de granito, no me acuerdo, de cerámica, que eso sí sale en la película de Disney de la espada y la piedra, pues Arturo saca la espada de un yunque y Arturo saca esta espada del yunque y queda así como loco, ¿cómo sacó la espada? Y ahí en el libro pasan 1 mes en que Arturo volvía a clavar la espada en el yunque y otra persona trataba de sacarla. Qué linda película esa de Disney, güey. Yo le tengo mucho. A mí me gustó esta idea de que sea casi como el Chavo, de va a sacarle y que sea como una comedia, lo que a todos los héroes le costaba, él sale tan natural. Y hablando del Chavo, no puedo dejar pasar esta oportunidad de decir güey? Que para mí el Merlín, me sorprendió lo joven y lo energético que es este Merlín, porque yo siempre lo asimilaba como un tipo mucho más anciano, mucho más viejo, y encuentro que es buena solución tener este tipo que es mucha energía y también con una beta cómica. Pero me recordó mucho a
a Kiko, weón. Que no sé, algo en los mofletes, en el tema de la barba, todo. Yo he visto a este compadre haciendo de Kiko en los años 70 con esa misma pinta. Entonces muchas veces lo veía tratando de ser serio, que actúa muy bien por lo demás, y se me veía esa imagen. Entonces, en la escena que a Juan Cano le convenció, que es la de sacar justamente, de ser un momento épico, sacar la espada de la piedra misma, a mí sí me causó gracia porque me recordó estos sketches de Chespirito que también eran bien cultos por lo demás. Ojo, Yo que pensé que era... a mí me causó gracia y de hecho eso fue como anticlimático. Yo pensé, esto no me debió haber causado gracia, esto debió haber sido un momento más importante. Pero Más es eso. glorioso. Claro, eso. Pero si tú dices que en realidad el mito está escrito así. Oye, yo tengo una pregunta, José. Una preguntita bien breve. Hemos pasado solamente por como por dos hitos, pero como que cada uno me da la impresión de que por sí es un mito. Lo que pasa es que la muerte de Arturo engloba muchas leyendas y las ajusta, digamos, a la construcción que decía hacer el autor. Claro, Son varias como que historias. Como que el nacimiento de Arturo ya de por sí es una leyenda. Como que Sí, lo que acabamos de hablar, la extracción de la espada de Excalibur, puede ser una historia completa que es otra leyenda. Ojo, ¿qué es lo que pasaba con Hércules? Hércules tiene, antes de ser Hércules, inclusive ya tenía historias, desde el momento de nacimiento, cómo lo ocultaron y todo ese tipo de cosas, pero además tuvo que tener 12 trabajos. Y cada uno de esos trabajos es un mito, una leyenda que cuenta una historia en sí mismo y que además es muy rica en el mensaje que cuenta. Entonces es parte de la tradición de los mitos y las leyendas de que cada elemento significa algo. Por eso cuando hablaba anteriormente del tema geopolítico, suena rimbombante, pero de verdad en los mitos, las leyendas, este tipo de cosas, servían mucho para apaciguar a través de la leyenda los conflictos que podías tener entre pueblos. Pero que no se nos olvide que el relato parte para transmitir conocimiento o medidas cautelares, los cautionary tales, ¿cachai? O sea, cuando tenéis que tratar de transmitir algo en una época sin escritura, mucho menos lectura, ¿cómo traspasáis conocimiento importante o precautorio o de peligro inminente a través de la historia? Claro, va por ahí. Pero para que no divaguemos y volvamos a la escena, porque justo iba a decir algo que también era... La audacia de este weón. No divaguemos, José Real. Ya, a ver, veamos más. Porque para que no me reten más, ¿no? Entonces, sí, cuando sacan la espada y el papá postizo de Arturo le confiesa que en verdad no es su padre y le habla de Merlín, cuando el papá le está confesando esto, nosotros vemos el personaje de Merlín que viene caminando al fondo y se viene acercando, y mientras estamos escuchando todo este diálogo, y viene Merlín saliendo del bosque y lo vemos caminar desde que aparece detrás de una rama hasta que Arturo pregunta, ¿y quién es Merlín? Y Merlín ya está al lado de él y le contesta. Y eso viene de el Gandalf de un mago, nunca llega tarde ni llega temprano, siempre llega cuando tiene. Me acordé de inmediato de eso, y lo pensaba, porque suponemos que este cabro de haber tenido como 15 años cuando vino a saber que era adoptado, que quién es Merlín y todo este tipo de cosas. Y en eso es lo que apunto cuando encuentro que es arquetípico, porque en otra película, que justo el personaje importante llegue en el momento preciso, con tanta coincidencia, pasa a ser un defecto de guión, pasa a ser flojera el guionista. Pero acá funciona porque estamos en el mundo onírico, el mundo de la fantasía, el mundo fuera del tiempo, que son los mitos. Entonces tiene toda la razón que el maestro llegue cuando los oídos del aprendiz están preparados. Entonces justo tenía que suceder eso. Ya, José, para avanzar, y te voy a hacer una pregunta para que tú vayas haciendo el corte con el nuevo acto. A ver, ya pasamos a esta parte que es como el mito de la espada en la piedra, donde Arturo saca la... Pero solo el hecho de sacar la espada de la piedra no implica que vaya a ser rey inmediatamente, tiene que ganárselo. ¿Ya? Y eso creo que es súper importante, y la película se encarga de contarte muy bien cómo lo hace, con un par de soluciones de guión que son bien inteligentes, que en el fondo en un diálogo él convence a un caballero que lo haga caballero en ese momento. Que lo haga caballero, claro. Porque está ahí una guerra civil, digamos, en este reino sin rey, porque muchos caballeros no aceptan a Arturo porque es un escudero. Entonces los caballeros no van a seguir. Y los caballeros. Perdón, los caballeros. Entonces está ya esta guerra civil
y hay un asedio al castillo de uno de los caballeros que sí decidió jurarle la lealtad a Arturo. Y Arturo llega con aquellos que lo siguen. Hay una camocha ahí en una muralla, que ahí en el libro Arturo, ahí donde pierde la primera espada. Y Arturo, en el fondo, en vez de matar a uno de sus enemigos, lo perdona y le dice: ok, si necesitas que yo sea caballero, tú eres caballero, tú puedes nombrarme caballero. Y le entrega la espada, se arrodilla ante él, en el fondo queda vulnerable ante su enemigo, y su enemigo no es capaz de matarlo, sino que lo nombra caballero y lo acepta, y se vuelve uno de sus caballeros de la mesa redonda. Es el primer caballero de su orden, aquel que lo había negado. Y ahí es donde viene el alzamiento y la formación de Camelot. Oye, yo acá, de hecho, estaba esperando que tocáramos este punto para hablar de Merlín, que acá en esta película me dio una impresión de un personaje bien particular, porque al parecer, al principio decía este compadre que una fuerza de la naturaleza, ¿cachai? Porque en el fondo es alguien que ve el futuro, sabe todo lo que va a pasar, pero esta no va a ser la primera vez en la película que lo vamos a ver impresionado de lo que está ocurriendo. Entonces, quería entender cuál es el rol, qué representa la figura de Merlín en esta historia, porque al parecer sería un compadre que tiene agenda propia, y que tiene una idea de lo que quiere lograr, pero al mismo tiempo conoce el futuro y al mismo tiempo lo pasa impresionando lo que pasa en el futuro. Entonces, ¿cuál es este rol? De hecho, a mí, cuando lo hablaron al principio, se me asemeja mucho a un Gandalf, a un Mayan, ¿se dice? Uh-huh. Como un ser que viene con una agenda, pero no tiene certeza que vaya a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la función de Merlín se lo muestran en el matrimonio de Arturo, que en el fondo Merlín lo que representa son los antiguos dioses, ¿ya? De hecho, Merlín, porque ahora justo pasamos al matrimonio de Arturo, entonces pasemos al matrimonio de Arturo y lo explicamos al tiro, ¿no? Iba a mencionar algo antes de eso, entonces no sé si respondemos, porque, a ver, yo siento que a partir de este momento igual se toma un rumbo en la película donde aparecen cosas que yo te mencionaba, José, en conversación previa. Aquí aparecen todas estas idealizaciones necesarias para el ser humano, que son, empezamos a idealizar el amor, la justicia, la paz, la hermandad, todas estas cosas. La hermandad representada en la igualdad que tienen los caballeros de la mesa redonda, ¿cachai? El amor idealizado que tiene Arturo con su futura esposa, y la justicia, la forma de imponer las leyes, bueno, de crear e imponer las leyes, y la importancia que tienen dentro de la vida de las personas, ¿cachai? Entonces, como que a partir de este punto empiezan a aparecer, porque tú lo mencionaste al principio, el primer acto y un poco del segundo acto, igual estábamos en una época oscura, y acá como que empieza a aparecer la luz, ¿cachai? Y yo la veo muy reflejada en eso, o sea, como que aquí nace todas estas idealizaciones, y de aquí en adelante es muy relevante para todos los hechos. Por ejemplo, no sé, por la justa de acusación, que es un juicio que ya vamos a conversar, ¿cachai? Ese tipo de cosas empiezan a aparecer acá. Claro, pero porque quería hilar la duda de Cristóbal con la escena que viene después de este asedio, que es cuando Arturo conoce a Ginebra, que va a ser su futura esposa, y se sienta con Merlín y le pregunta a Merlín: ¿algún día me voy a casar? Merlín le muestra el futuro, le dice: sí, te vas a casar con ella, y un gran amigo tuyo te va a traicionar. Pero Merlín puede ver el futuro, pero hay ciertas decisiones que pueden cambiarlo. Cuando Arturo toma el pastel que le regala Ginebra, le dice: este pastel es como el futuro, se puede ver, pero al momento que lo pruebas ya sabes cómo es. Exacto, ya sabes cómo es. Y Arturo, al morder ese pastel, Merlín dice: ya está, ¿cachai? Ya sabe que Arturo tomó ese camino, ¿cachai? Porque eso es lo importante de Arturo. Por eso Merlín quería engendrar a Arturo, que va ligado al discurso final de Arturo. Por eso no quiero tirarme tan adelante para que no me reten después, ¿cachai? Pero Arturo puede cambiar el rumbo de las cosas, y eso Merlín lo sabe. Por eso él habla de muchos caminos, habla de muchos mundos, habla de muchos futuros.
Y cuando habláis de los antiguos dioses, ¿también estáis hablando de un arquetipo narrativo? Así como... No. Está hablando de los dioses paganos. O sea, Merlín y Morgana representan el paganismo, ¿ya? Los druidas, los dioses celtas, los dioses irlandeses, o sea, ese lado, ellos representan el paganismo antes de que llegue el único dios. Perfecto. Oye, hay una de las frases ahí también que son preciosas cuando hablan de lo mismo de que ya el mundo de los viejos dioses ya se está acabando. Exacto. Ya es como tenemos que irnos a los puertos grises e irnos a Númenor porque la Tierra Media ahora es la era del hombre. Acá también hacen esta idea como de ahora es la era del hombre y la de un solo dios. Exacto. Hay una connotación media negativa, encuentro, a todo lo que es el paganismo y que lo muestran como todo está incivilizado. Y una vez que está este matrimonio sagrado entre estos dos personajes, que es Arturo con Ginebra, en donde inclusive Camelot y la ciudad en sí mismo, el castillo, todo se ve casi futurista. Vemos a lo que son gente de distinta etnia, ¿cierto? Vemos a compadres haciendo ciencia, haciendo magia, haciendo alquimia, viendo instrumentos de astronomía, como que la cultura está avanzando como si fuese un renacimiento, porque lo que estamos viendo acá es la edad dorada del hombre, en la edad donde después con el devenir de los tiempos el pueblo británico va a añorar regresar, ¿cierto?, a este esplendor de lo que era esta comunidad de humanos donde todo funcionaba de manera perfecta. Tanto así que la mesa redonda la encontré preciosa, que es como un CD, un disco compacto, cierto, gigante, en donde y con este símbolo medio druida, medio celta en medio, y con toda esta ropa bien brillante y todo, te hace decir, ¿sabes qué? Me gustaría vivir en una comunidad así, donde solamente es comida, prosperidad y pasarlo bien. Pero como demonizar toda la parte pagana. Claro, entiendo que era el discurso de la época donde se escribieron este tipo de cosas, donde lo pagano era incivilizado y necesitamos tener una homologación de creencias para poder tener una idea común de Estado, de nación, de reino, de pueblo en conjunto, para oponerse a lo que son las otras creencias. Y acá estamos viendo como este mundo ya casi todo lo pagano decadente, donde ya va en retirada y está llegando esta nueva era. Entonces es como un periodo axial, inclusive vemos hasta la decadencia de eso ya como en la parte final. La película tiene, así como en el aspecto audiovisual, muy marcado los colores, los tonos y la iluminación entre lo que es el primer y segundo acto y esto que tú estás describiendo, Marco. O sea, de hecho la iluminación ya es totalmente distinta, los planos y cómo se enfoca el bosque, los castillos, son muy distintos de estas tomas cortas, poco iluminadas, sucias, como decíamos al principio con el José, que lo representa muy bien. O sea, es súper fácil identificarlo como tú lo estás diciendo. Oye, y hay como 3 tonos de luces que iluminan todos los reflejos. Al principio de la película la luz tiende a ser más verde. Ya en esta época dorada de Camelot, ¿cierto?, es casi como un tono más esmeralda, más tirado como a un calipso celeste, y al final ya pasa a ser con un color más azul. No sé si notaron esos elementos. Así es, sí. En las 3 etapas. Que yo no averigüé nada al respecto, pero creo que debe haber alguna teoría del color que te explique a qué se están apuntando estas 3 cosas. Como del verde, tal vez de lo pagano, como el Green Knight, que acá no aparece en esta película, pero que también era un elemento del viejo mundo. Diga nomás. No, es que hay una parte que tiene que ver con la iluminación del tema de las armaduras. Se fijan cuando se encuentran con Lancelot, que está protegiendo el puente. Lancelot es el primero que llega con la armadura que brilla plateada. Arturo y sus guerreros están todos con armaduras negras. Y ahí Lancelot derrota a todos los caballeros de Arturo, y Arturo se mata a duelo con Lancelot. Lancelot le gana a Arturo, y Arturo lo obliga a aceptar la derrota utilizando el poder de Excalibur, y quiebra Excalibur en el proceso. Entonces aquí llegaríamos pasamos del tercer acto, que era esta creación de la mesa redonda, al mito o la leyenda de cómo se conoce Lancelot y cómo se inicia no sé, por el inicio de la traición. Lo que pasa es que yo les quería preguntar, porque según yo, digamos,
es forzar a Lancelot a perder, digamos, cambiar el destino de Lancelot, porque Lancelot había ganado, es quitarle el libre albedrío a Lancelot. En el fondo, Lancelot no acepta a Arturo como su amigo. De hecho, cuando le gana al principio, cuando están a caballo, le dice, oye, tengo la ventaja, te gané. O sea, en ningún minuto lo acepta, sino que Arturo le impone este destino a Lancelot. Y yo creo que la pelea que después tiene Lancelot con su armadura es la liberación, digamos, de este embrujo de Excalibur y recuperar su libre albedrío. Porque al principio Lancelot es súper estoico, servicial a Arturo después de ese duelo. Ya, en la película hay una frase súper importante que es cuando Arturo rompe la espada contra la espada de... Sí, creo que es contra la espada de Lancelot. Le dice... como lanza. Claro, una lanza, tiene razón. Le dice a Merlín, yo cambié el destino, cambié este destino de la pelea y forcé a Excalibur para hacerlo y por eso la rompí. Exacto. Yo por eso lo entendí así, como que Lancelot en el fondo... Sí, es que es así. O sea, lo siento que es súper explícito. Es que ahí se da cuenta que no es verdaderamente un rey todavía, o no tiene la sabiduría para poder regir a las personas, porque hace que su voluntad o su capricho predomine por sobre lo que debería ser la ley justa. Entonces todavía estamos viendo un proceso de convertirse en el rey verdadero, que puede impartir esta ¿cómo decirlo? Esta moral cristiana de lo que es bueno y lo que es malo, o de lo que es justo, de lo que no lo es. Y acá simplemente se deja ya por el arrebato de ser el mejor y de tener que derrotar al otro. Entonces, no había pensado en esto de que tuerce el destino, y aunque lo dice explícito, pero creo que esto tiene que ver también con lo que era la moda del amor cortés, ¿cierto? Que era este amor idealizado, que el Quijote también hablaba de eso con su Dulcinea, en donde los tipos iban a la batalla, iban a luchar por tener este amor sufrido que nunca iban a poder concretar tampoco. Pero acá sí llega un punto donde se tuerce esa moral. Y aquí no sé si terminamos como este acto donde se arma todo esta... Vamos, no sé cómo llamarlo. Va a durar más que la película esta conversación. ¿Cómo? Sí, pues aquí no vamos ni la primera hora. Aquí aquí caemos en la acusación de Gawain, que le hace que aquí es donde ya se empieza a torcer Camelot, que es la acusación de Gawain, que... ¿Pero quién es Gawain? No, ¿Quién Gawain es actor? ¿Qué actor? ¿Qué actor? Liam Neeson. Porque de una vez por todas hablemos del elefante de la habitación del roster, el semillero de actores británicos que fue esta película. Bueno, no sé si es semillero porque ya estaban varios descubiertos, pero Helen Mirren, Liam Neeson, no es Daniel Byrne, es Michael Byrne, Patrick Stewart, son todos. Y todos jovencitos. Todos treintañeros. Lo que pasa es que el director no quería tener actores famosos, porque la productora quería que... aquí no me sé los nombres de los actores. La productora quería que Sean Connery fuera el Rey Arturo. Y el director no quería actores famosos porque él creía que su historia era tan buena que si te ponían un actor famoso iba a manchar, digamos, la historia que él quería contar. Entonces, para muchos de los actores fue su primera película. Pero qué buen ojo ese casting, porque están todos bien en esta película y las carreras que hicieron después también. Antes dije David Byrne y ese es el de Talking Heads. Está hablando de Gabriel Byrne, el de Los Sospechosos de Siempre. Ya, pero bueno, volviendo a la acusación de Gawain, de Liam Neeson, aquí nos muestran que Morgana es mala y tiene magia. Porque Gawain, al hablar en la mesa, antes de acusar a Ginebra, duda. Y mira hacia la izquierda y está Morgana. Y enfocan a Morgana y Gawain se da vuelta y hace la acusación. O sea, Gawain está controlado por Morgana en ese momento. Es Morgana la que está acusando a Ginebra. A través de Gawain. Porque Gawain duda todo el rato en decir lo que quiere decir. Y es la visión de Morgana, en el fondo, la que lo influye a hacerlo. Y ahí es cuando Merlín, cuando le preguntan si la maldad existe, habla de que la maldad está en la corte y que está entre los que están con él.
Que está más cerca de lo que parece, porque Exacto. al principio están todos celebrando de esta prosperidad que va a durar 1000 años, que todo está bonito, que todo está feliz, que la gente tiene comida, que la paz está instaurada en todo el reino, en un solo país, en un solo rey, en una sola tierra. Y ahí viene la pregunta troll de ¿esto durará para siempre? ¿No durará para siempre? Y se desencadena justamente lo que ustedes están mencionando. Liam Neeson está chiquitito, bueno, ya medía con 1,90 m, pero está súper joven acá en esta película. Está chiquitito. Me sorprendió verlo. Sí. Y todo pasando en esa escena. Ahora, yo creo que una de las cosas que se muestra es que este compadre de verdad, y en su momento le dice que ama a la esposa a Ginebra, se lo dice directamente a ella, pero a ella también le hacía ojito, también se nota como que le tienta a este compadre. Desde el primer minuto. Sí, po. amor a primera vista. Se hacen ojitos en la primera escena en que se ven. Cuando la va a entendido buscar, que- Lance. Al actor que eligieron es mucho, mucho más guapo que Arturo. Entonces, Eso es relativo, obviamente, este compadre de 2 metros le iba a mover el piso a la Ginebra. Oye, hay una cosa que me quiero detener acá, que lo habíamos comentado también por interno, que esta película es tan arquetípica que tenemos hasta en la misma escena de Luke Skywalker entrando a Dagobah, a ese bosque, y se enfrenta contra un Darth Vader, y una vez que le corta la cabeza parece que era el mismo, que es lo mismo que ocurre con Atreyu cuando se enfrenta al Atreyu negativo, ¿cierto? Y acá aparece este Sir Lancelot cuando ya está todo complejo en el bosque, durmiendo desnudo, y aparece un caballero a pelear contra él y se da cuenta que ese es el mismo. Es su propia armadura. Y, Su propia armadura. y yo creo que esa escena es la representación de Lancelot liberándose, digamos, del embrujo de Excalibur. Pero esa herida que le deja, digamos, el embrujo siempre va a quedar y nunca va a sanar. ¿Por qué habláis de un embrujo de Excalibur? Porque Excalibur le forzó este destino. Lo que Arturo, hablábamos porque antes, Excalibur- Cristóbal, cuando Sí, rompe la Ya, espada, perfecto. a partir de ese momento se tuerce ese destino y en el fondo Perfecto, se ve ya, obligado ya, a- y eso a es lo un que va a pasar embrujo. después. Claro, y de hecho Lancelot, cuando se lo encuentra la primera vez, ya estaba buscando el Grial, porque Lancelot es el único caballero que en el peto lleva la figura del Grial dibujada. Una cuestión que me parece insólita, que solamente la quiero mencionar, es que Lancelot nunca participaba o nunca se quedaba a todas las conversaciones en la mesa redonda. Y uno pensaría, él tiene su casa, se va a su casa y ahí pasa su tiempo. No, se iba al bosque y dormía en el bosque. Sí. La raja pelada. Era súper extraña esa situación para mí. En Oye, pelota. pero no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero yo he tenido amigos en el colegio, en el barrio, que eran así, Que que eran vivían en el como bosque. el buen misterioso que se iba a mitad del carrete, o que estaba en grupo de amigos, que el buen se iba solo y después tuve que Pero ir es que para la casa a por las eso- 4 de la mañana y estaba tirado en la esquina solo ahí como haciéndose el misterioso. A Y que raja por pelada en eso- el bosque. Eso sigue reforzando la idea de que en el fondo Camelot no era el destino de Lancelot. Entonces por eso él todo el rato está tratando de no pertenecer. Ah, mira. Él Está llega buena esa acá, lectura. cuando llega a... Bueno, porque después ahí está la acusación de Ginebra, ya, pues aquí volvamos al hilo. Y Arturo establece que para salvar la honra de Ginebra tiene que pelear Lancelot contra Gawain, ¿no es cierto? Y Lancelot tiene esta epifanía donde pelea contra su armadura y vuelve a Camelot herido, por supuesto, porque esa herida jamás iba a sanar. Oye, y y ese se era como mata. el hígado, era como el hígado que le atravesaba, porque en ese Claro. momento estaba como izquierdo todo. Y me decía muy linda la imagen porque es la misma que aparece al final de la película El Faro, que es como especie de Sísifo que le es devorado cierto el hígado todos los días por un ave. Acá lo tenemos atravesado y me da la impresión inclusive que hasta la misma lanza está atravesando la misma tierra. Entonces como que queda ya condenado a lo terrenal si nos vamos ya a lo más semiótico, porque no puede aspirar al grial que es la espiritualidad, que es esta alianza entre el hombre y la espiritualidad. Bueno, y cuando va camino a Camelot encuentra a Percival. Qué buena Él es el que lleva a Percival a Camelot. Percival hay 3 caballeros que encontraron el Grial en la leyenda del Rey Arturo. Percival es uno. Que después va a ser uno de nuestros personajes de los finales de Arco. Y aquí Percival es el escudero que se lleva y que Sí. se ofrece a defender a la que se a ofrece la reina antes de que llegue Lancelot, Y era un Que llegue que estaba pinganillo. atrasado.
Era el pinganilla, como lo muestran inicialmente, casi como queriendo robarle. Lo vemos medio salvaje arriba de un árbol, cazando conejos, cocinando conejos. Entonces, es como el que menos puede ser caballero. Y ante esta justa, solamente podían enfrentarse caballeros. Y el tipo le dice: bueno, conviérteme a mí. Lo convierte. Claro, espérate, pero es más importante. Ninguna de toda su corte quería jugársela por el honor de su reina. Es una traición de honor no menor. Y Quizás le conocía los paños sucios a la reina. No es solo cobardía. Que nadie se podía resistir al Lancelot, entonces todos dudan. Yo creo que también esto tiene como una cierta similitud. Nos saltamos en un principio, porque si no va a estar, si vamos escena por escena, vamos a estar toda la tarde acá. La idea de cuando Arturo quiere ser presentado como rey, pero no puede serlo porque tiene que ser un caballero. Y el tipo que está en principio enojado le hace el bautizo y cae rendido a sus pies en el agua, ¿cierto? O al Juan Bautista con Jesucristo. Acá ocurre lo mismo o similar, porque se están repitiendo distintas escenas acá. Ya tenemos el crucificado, el ahorcado, el ahogado, ¿cierto? Y en esta cosa a Percival le hacen que lo convierten en caballero para que pueda participar en la justa. Y una vez que ocurre eso, aparece justamente Lancelot. Para la cagada en todo caso, porque ya tenía todo en carne viva el dolor por la herida. Y aún así se pone a pelear. Y aún así pelea y derrota a Gawain. Para sorpresa de Morgana, porque Morgana se había visto ganadora. Pero es que es relevante decir que realmente merecía ganar, porque no pasaba nada en ese momento entre ella, o sea, entre la reina eran puros ojitos. Y Lancelot. Claro, se hacían ojitos, pero no habían consumado nada. Pero acto seguido pasa todo. Y cuando digo pasa todo es porque básicamente queda la cagada. O sea, la reina termina acostada en el bosque, obviamente en la casa de Lancelot. Pero además Morgana consuma un plan bastante macabro, diría yo, bastante retorcido, que es en el fondo hacerse pasar por la reina. Le hace la misma que el papá de Arturo le hizo a su madre. Para quedar embarazada. Oye, pero aquí hay un... No sé, creo que el mito varía un poco. Creo que el mito no es así o no toda la... Se cuenta siempre de la misma forma. Porque entiendo yo que el hijo de Morgana no es... O sea, en este caso Mordred, en otras situaciones es considerado primo, o sea, sobrino de... Es sobrino es hijo de otra hermana, porque Arturo tenía 3 hermanas. Es hijo de otra hermana de Arturo, en otros cantos Arturo. De hecho, en algunos... Acá John Goodman elige la más turbia. Exacto. Lo que pasa es que viene mucho del poema de Beowulf. El poema de Beowulf, también Beowulf tiene un engendro con una bruja, y ese engendro es un dragón venenoso que termina matando a Beowulf. Pero en Beowulf es Angelina Jolie. Bueno, claro. Lo que pasa es que en el mito arturiano original, o sea, bueno, digamos, Lancelot y Ginebra se van a Francia, y Arturo se va de Camelot a buscar a Lancelot porque quería quemar a Ginebra en la hoguera. Suave. Así, y deja a Mordred como senescal en Camelot. Y cuando vuelve a Camelot, Mordred se había tomado el poder y ahí estalla la guerra civil. Pero caché que el relato de eso es harto más oscuro de lo que yo decía antes, que este compadre me parecía demasiado con shot de moralina, Arturo, como que era demasiadas generaciones más adelante en la evolución de la ética y moral. Me hace más sentido este Arturo que tú me estás comentando ahora que la película. Claro. A mí me gusta en esta película cuando una vez que yacen hombre y mujer, ¿cierto? Los amantes, va Morgana a hablar con Merlín, le dice: necesito aprender estas cosas, me he estado cuenteando, enséñame sobre el arte. Y le dice el tipo: ¿estás preparada? Sí. Y bajan a una caverna, sí. Es como la fortaleza de la soledad de Superman del 78, pero con luces verdes, con cuestiones de expresión. Encontré tan lindo el escenario en sí, que son escenarios que ya no van a volver, porque hoy día sí eso se ve antiguo, pero el nivel de artesanía que tiene, como alguien que le gusta las películas, solamente me queda rendirme a lo bonito que se ve. Y con estos vapores, y entre medio de toda esta estaclatita y estaclamitas plateadas, ¿cierto? Entre medio se empieza a ver imágenes del futuro y de lo que está ocurriendo.
Y ahí entendemos que este Merlín como que puede ver todos los tiempos a la vez, o puede estar viendo más de una cosa que podría llegar a ocurrir. Y eso justamente le explica a él a Morgana que es una maldición también, es muy solo, dice, el poder ver tantos tiempos y tantas cosas a la vez. Porque claro, y hay varias películas, varios libros que uno después con el tiempo ha leído donde aparecen este tipo de maldiciones. Usualmente el profeta, el que dice y cuenta la buena nueva, así como también cuenta las desgracias, tristemente nunca puede ver la tierra prometida. Nunca puede llegar a ver como el futuro esplendoroso, sino que tiene que retirarse antes de que eso ocurra. Y muchas veces estas cosas ocurren debido a la muerte de este personaje. Y acá tenemos también a este Merlín que de un modo u otro cae en el arquetipo de Obi-Wan Kenobi, que es este maestro que enseña a este personaje que era el joven Arturo, ¿cierto? Y que a través del tiempo lo va acompañando hasta la tradición de Mildred, digo de Morgana. De Morgana. O sea, Morgana. Que todavía está. Que cuando están ahí en esa caverna sui generis preciosa. Que era el corazón del dragón casi. Oye, a todo esto es súper nerd, pero los dragones que aparecen acá dorados, que cuando te muestran con la primera escena en Camelot, son los mismos dragones que están custodiando el mismo diseño o muy similar a los de la City en Londres. La ciudad de Londres es tan antigua que dentro de la ciudad de Londres había una ciudad amurallada que se le conoce como la City, que hoy día es el distrito financiero, que es donde están los edificios más altos. Tú cuando entras a ese lugar, que no hay nada que te lo cierre, pero cuando entras ahí, como cuando uno dice así, bienvenido a Providencia, bienvenido a esta comuna, están esos dragones. Entonces eran como la misma con la cruz de San Jorge y todo, que es lo mismo que vemos acá. Tienen como ya ese elemento de que van prefigurando lo que es la cultura británica, porque esto es un mito fundacional, pues este es como... Claro. Este es el mito de los británicos. ¿De dónde vienen ellos? Claro. Bueno, aquí lo que pasamos en el fondo es que cuando se engendra a Mordred, en la muerte de Arturo y en la película, en el fondo, es un engendro, digamos, no es un ser humano normal. De hecho, Morgana, cuando antes de engendrarlo, dice: yo voy a quedar embarazada y voy a tener un dios, que es cuando traiciona a Merlín. Y se va a acostar con Arturo, y Arturo después cae enfermo, ¿no es cierto? Y aquí es esta caída enferma de Arturo, digamos, es de donde después un tal Tolkien se toma para la caída en enfermedad de Theoden, de Rohan. Es igual, de hecho, y no solamente Tolkien, sino que para mí Peter Jackson se basó en la escena grabada de esta película para su representación de Theoden en Señor de los Anillos. Y no solo eso, inclusive la luz que cuando aparecen los jinetes, los Nazgûl, ¿cierto? Saliendo de las puertas y todo, y de repente andan en las sombras del bosque, hay una luz que no sabe de dónde viene, pero que es muy fuerte. En esta película en varias ocasiones aparece lo mismo, esta imagen de una luz alejada y estas sombras recortadas frente a ese reflejo. Es precioso visualmente. Si no voy a cansar de repetir eso en este capítulo, vean la película porque son de las que ya no se hacen. Oye, punto aparte, al margen, a lo mejor capaz que no te vimos mucho, pero te tengo que mencionar porque hablamos de Tolkien y creo que pensé que íbamos a salir en más ocasiones a esta altura en la conversación. Hay un montón de elementos en la mitología de Tolkien, pero me da la impresión, y aquí José tú lo vas a tener que confirmar, no era muy fanático de Tolkien de la parte cristianizada y romántica. La religión católica. Lo que tiene que ver con la religión católica. Como que toma muchos elementos Tolkien de esta mitología, pero esas partes que tienen que ver con la religión, con lo cristiano, con lo más romántico, eso lo deja de lado. Lo que pasa es que Tolkien, cuando crea la Edad Media, lo que quería en el fondo es el crear un canto épico con la cultura y el folclore de la isla de Inglaterra e Irlanda. Entonces, por eso se basan los tres en el canto de Dinamarca, que es Beowulf, en el canto de Islandia, creo que es el canto de los Nibelungos, y la leyenda artúrica, en el fondo, que era su gran pasión. Entonces yo creo que trató en el fondo de mantener todo toda la búsqueda del Grial y toda la parte del catolicismo aparte. Yo creo que trató de enfocarse más en el folclore de su tierra, ¿ya?
Pues todo el tema de los elfos, los tipos de elfos, concuerdan mucho con los tipos de hadas, porque en la mitología celta se llaman hadas. Morgana es muy... Saruman es muy Morgana la Fey. Lo que pasa es que, claro, igual Tolkien era un poquito machista y no iba a poner, digamos, a Saruman como mujer. A Saruman como mujer. Pero Saruman es muy Morgana la Fey y Merlín es muy estilo Gandalf. ¿Sí? Por eso hay mucho del canto artúrico en reforjar Narsil, como reforjar Clarent, que también se hacen en los cantos arturianos, dejar al papá de Boromir en Gondor como Senescal, que traiciona al rey, es Mordred dejado de Senescal en Camelot. Pero por ejemplo, el elemento del Santo Grial, que es súper relevante en la leyenda artúrica, en toda esta mitología, en la mitología de Tolkien no existe un elemento, y si existe, dime cuál es, que se asemeje al Santo Grial, algo que estén buscando que sea como tan importante, tan sagrado como va a llegar a él. Es que por eso, porque el catolicismo per se no es parte del folclore de la isla de Inglaterra, entonces por eso lo dejó afuera. ¿Cachai? Lo que él quería era crear un planeta, o sea, crear un canto épico de su folclore, del folclore de la isla de Inglaterra. Mira, es lo mismo que pasaba con los hermanos Grimm, que suavizaron mucho los cuentos que habían en su momento para tener con final feliz, para que fuesen mucho más vendibles y mucho más digeribles por todas las personas, versus las versiones más antiguas, por ejemplo, 200 años atrás, estamos hablando de 1600 y fracción ahí, las de Charles Perrault y todo ese tipo de cosas. O lo que hizo Disney agarrando los cuentos de los hermanos Grimm y dulcificándolos nuevamente. Lo que quería Tolkien en este caso era volver como a la raíz original sin los valores añadidos de la cultura cristiana imperante en el momento que fueron reescritos o estructurados estos mitos. Yo creo que por ahí va la cosa. Claro. Y aquí pasamos a ya cuando Arturo cae enfermo, me gusta que José se ordenó solito. Ahora como que él retoma el orden de la conversación. Está ansioso, sí. Lleva un día entero. Pero es que, en serio, ustedes no saben lo importante que es el Rey Arturo para mí y esta película, ¿verdad? Es muy importante. Por eso yo podría estar toda la noche aquí hablando. Está bien, José, si estaba molestándonos. Continúe. Bueno, y aquí con Arturo enfermo, en el fondo es donde nace ya cuando los caballeros se ven obligados a buscar el Grial. O sea, el Grial es lo único que puede salvar a Arturo. Y aquí es donde los caballeros se dispersan porque no saben ni siquiera dónde buscar el Grial. Entonces, tienen que buscarlo a través de señales y visiones. Es como súper ambiguo, digamos, el por dónde va la cosa. Y tampoco dicen que es el Grial. Eso ya comenté, Sí. que al principio esta película, ahí pegué sticker, no se para sola por algunas cosas y esta es una de ellas. No sé, tenéis que tener un conocimiento previo del Santo Grial. Al menos de que es un objeto bendito o algo, tienes que saber del Grial. Discrepo. Yo creo que en este caso, cuando mencionan el Grial y te dicen tienes que buscarlo, ya sabes que es importante. Como que el mismo contexto de los personajes hace que tú veas que es algo que puede cambiar los destinos de las naciones solamente obteniéndolo. Sí, es que yo creo que el Cristóbal pone el punto porque no es solamente el qué, sino que es el por qué. Y no hay mucha explicación del asunto. Claro, lo único que podemos hacer es ir a buscar el Santo Grial, y parten, y jamás te lo explican, ojo, o sea, claro, tú te enteras de su importancia después, pero tampoco te enteras lo que era, ni lo que hizo, ni por qué lo hizo. Lo que pasa es que el Santo Grial, dato freak nuevamente, existe en ambas culturas. El concepto del Grial, de esta copa donde los dioses bebían, existe en la cultura católica, porque el Santo Grial, digamos, uno de los tesoros del catolicismo, que es en la copa en la que bebió Cristo. Y también existe en la mitología celta, que es la copa en la que bebían los dioses. Y esa es la copa que Morgana le ofrece a Percy, en la celta, no en la católica. Por eso hay dos griales en la película. Es más parecido a un Quaig
que el quaich justamente era como un plato hondo donde los tipos bebían, y hasta el día de hoy se hace ya como tradición, de tú echabas el whisky, yo te lo entregaba a ti para que bebías, pero antes bebía yo para demostrarte que no estaba envenenado. Entonces, de hecho, el grial acá y en la cultura más celta es más cercano a un lavatorio, ¿cierto? A un espejo de agua, más que a un cáliz, ¿cierto? Como lo que vemos en Indiana Jones y la Última Cruzada. Que también acá hay una escena de la ordalía, la prueba justamente cuando este tipo Parsifal, que lleva varios años buscando, un año buscando el grial, llega cansado, llega derrotado, aparece un niño que es el niño Sol, ¿cierto? Que es preciosa esa imagen también y terrorífica. Previo hemos visto un árbol colgado con todos los caballeros que estaban buscándolo, que es un árbol, ya es un árbol pagano, pero también puede ser la carta del loco la carta del colgado en el tarot. El colgado, el ahorcado, el crucificado y el ahogado simbólicamente reflejan lo mismo, que es estar pasmado, no saber qué hacer, ese sacrificio, esa cuestión. Entonces acá lo vemos inclusive hasta tener que elegir si beber o no beber este cáliz, este grial. Decide no hacerlo, muere, ¿cierto? Y ahí muere colgado en el árbol. El árbol simbólicamente también tiene una cosa bien bonita, y acá me voy un poquito en volá, pero ya que todos lo han hecho, lo voy a hacer yo también. En donde la ventaja del árbol es que es igual que la montaña, abarca todos los espectros de la tierra. Sus raíces llegan hasta el infierno, hasta las zonas inferiores, ¿cierto? El tronco está en medio de la nada y sus ramas tocan el cielo. Entonces, por ejemplo, el mismo que hablaba de Hércules, cuando Zeus lo quería buscar para pillarlo a bebé, para matarlo, lo dejaron colgado en medio para que justamente no lo encontraran ni por cielo ni por tierra. En este caso, este tipo está colgado, está en esta etapa de estar pasmado en este árbol, que es la imagen, justamente el símbolo de lo que es un no lugar o un lugar intermedio, en estas zonas liminales donde se combina lo que es lo humano con lo divino. De hecho, la figura de la cruz cristiana, esta como especie de T, ¿cierto? No de T del marciano, sino de la letra T, es lo mismo. Es una raya horizontal más breve y otra raya que viene del cielo y atraviesa la tierra, atraviesa justamente esto para hacer la combinación entre lo que es el lado mundano, terrenal, con lo que es lo espiritual. Es la intersección de esos dos puntos lo que representa, entre otras muchas cosas. Y en esta película, lo que estamos viendo, este tipo colgado, mientras está haciendo la asfixia, empieza a ver el grial, se le abren las puertas del reino, ¿cierto? Se le iluminan los ojos con una luz que contrasta con todo lo demás que estamos viendo en esa zona oscura, y se le hace la pregunta: ¿a quién sirve el grial? ¿Cuál esfinge haciendo la pregunta para poder sobrevivir o para ver si eres digno de lo que vas a conseguir o lo que estás buscando? Le plantean esa consulta. Y para mí, esa huevada me voló la cabeza, porque no pensé ver una película de 1981 este nivel de profundidad, de que así como tú, José, te está yendo en bola, yo pudiera estar comentando escena por escena todos los elementos simbólicos, esotéricos que tienen ahí, y que no están puestos al lote. Y estoy segurísimo que eso están en el mito original, porque la gracia de los mitos antiguos es que está mucho esta información allí a plena vista, si tú sabes notar los elementos. Así que cuénteme, por favor, qué les pareció esa escena, cómo la interpretan tú, o tú, José, que tienes más conocimiento al respecto. ¿Por dónde va la cosa ahí? Es que te fuiste demasiado, estoy como abrumado igual. Bueno, me acuerdo que, o sea, claro, porque la quería hilar hasta cuando encuentra el grial, pero creo que ahí está la gran pregunta que después Percival va a descubrir, que es cuál es la función de Arturo. ¿Por qué Arturo es Arturo? ¿Qué es lo que es Arturo en verdad? ¿Qué es el discurso final de Arturo? ¿Y qué es la interpretación que es la parte más bonita de la película? Y que cuando le da el discurso que le da a Ginebra cuando la perdona, que es la interpretación del director del mito del rey Arturo, y lo encuentro genial lo que hace. Es muy bacán. Y bueno, y hay que contar que, porque la primera vez que Percival encuentra el grial, que es cuando lo que nos relató Marco recién, Percival falla porque se escapa del grial, y eso se nos representa porque él está colgado en un árbol y arriba de él hay un caballero que está colgado, y con la espuela está, con el vaivén, digamos, está cortando la cuerda, y Percival no se logra ahogar y se salva por el corte de la espuela,
y él lo toma como fallar porque él no acepta el Grial, no es capaz de responder la pregunta que el Grial le hace. Y vuelve a Camelot. Y si se fijan, toda esa vuelta a Camelot, la armadura de Percival es café. Está toda sucia, está... o sea, todo este viaje que ha hecho, que es donde mueren todos los caballeros de la mesa redonda, buscando el Grial, cambian. Las armaduras son súper importantes en toda la película. Y aquí ya la armadura ya está completamente destrozada. ¿Puedo decir una cosita, José? Que algo que comentamos varias veces en Cine Club, y es muy importante el cine y que es una herramienta más que es la paleta de colores. No solamente la armadura, es el uso constante de la paleta de colores a lo largo de la película. Cuando están esperanzados, cuando están los dioses antiguos, cuando están los dioses nuevos, cuando está la búsqueda, cuando cambian de un lado a otro. El color es constante en esta película. Es parte del lenguaje audiovisual el uso de él. Bueno, se ganó un premio, no sé si un Oscar, sé que ganó un Oscar, no sé cuál, pero se ganó un premio importante a fotografía la película, porque la fotografía es... El Oscar estuvo nominado, no lo ganó, pero seguramente ganó otros premios en otro... Otro premio de... Bueno, y aquí ya la película se centra en Percival y en la búsqueda del Grial. Él vuelve a Camelot y ve como Mordred en el fondo está asesinando a lo que queda de los caballeros de Arturo. Y lo tiran y se tira al lago, ¿no es cierto? Y aquí viene la escena donde sí acepta el Grial. Y aquí es donde él, o sea, también, insisto, en lo que yo veo, ustedes son más cineastas que yo, pero toda esa escena de cuando se vuelve a encontrar con el Grial y él acepta el Grial y se despoja de la armadura, ¿sí? y la cámara se dedica a mostrar cómo se va sacando la armadura, cómo se saca las grebas. Y ahí logra tener, digamos, la epifanía de a quién sirve, y que en el fondo sirve a Arturo, y que Arturo perdió la conexión con la Tierra porque Arturo es la Tierra, y eso es lo importante, esa es la visión del director. El rey Arturo da lo mismo si existió o no, da lo mismo cuál será la leyenda real. Arturo es Britania, y eso es, digamos, digamos, lo que quiere decir el director con la película. Y aquí volvemos. Arturo enfermo, se le entrega el Grial y Percival le dice que perdió su conexión con la Tierra, y eso es lo que le falta, tiene que reconectarse con la Tierra. Arturo bebe el Grial y se recupera y dice: voy a volver a llevar a mis jinetes a la batalla, y salen de este Camelot que está podrido, o sea, afuera toda la gente se está muriendo por plaga, los en las campos ciénagas. Sí, pues todo muriendo. Y cuando salen cabalgando de Camelot con esa música espectacular que le ponen, ¡qué belleza! Los árboles empiezan a florecer, las plantas empiezan a crecer nuevamente, y es porque Arturo logra, digamos, recuperar su conexión con la Tierra, y va a hablar con Ginebra, que Ginebra, por la vergüenza de haberle fallado a Arturo como esposa, se mete a un convento, y Arturo va a perdonarla y le dice: yo soy Britania. Y creo que ahí es donde está, digamos, lo genial y lo que a mí más me gustó en el fondo de esta película cuando la vi chico. En el fondo fue ese discurso, fue lo que el director nos quiso decir, que en el fondo lo que él cree del rey Arturo es eso, que el rey Arturo vive en cada uno de los ingleses, vive en cada uno de los árboles de Inglaterra, vive en cada uno de los lagos, en cada uno de los ríos, porque el rey Arturo es Britania. Oye, eres bien astuto cuando chico. ¿Ah? Eres bien astuto cuando chico, porque si entendiste eso cuando chico, puta, no, pero si lo dice él tal cual, él lo dice, yo soy... Es que sí, esta vez lo dice. Yo cuando lo vi cuando pendejo no lo interpreté de esa forma así tan profunda. Pero encuentro que le agrega una capa de interesante, que lo que José comenta, que esto es una lectura del director y no parte del cuento. Yo habría esperado que fuera parte del mito. De hecho, como yo no he leído el cuento, me parecería perfecto que este folclore fuera ese, ¿no? Es que al final estos compadres estaban salvando la tierra misma. Es que piénsalo, y yo lo veo así, Arturo es Cristo. Es el Cristo ya imbuido todo, en donde también muere, lo mismo que Percival, que se despoja de todo lo superfluo, ¿cierto? Se desnuda. La desnudez en esta película es bien importante en cuanto al caballero tiene que renunciar a todos los metales que tiene para poder, o a todas las cosas negativas, a todo lo superfluo, para poder ser el sí mismo. Y una vez que tú eres sí mismo, eres tú la persona honesta,
¿cierto? Puedes encontrar el tesoro que tienes y ahí encuentras el grial. Acá en este caso es tan explícito donde es el regreso del sol triunfante, este Cristo que derrotó las tinieblas, que sale a cabalgar con su jinete, a pregonar la buena nueva, donde la naturaleza revive al paso, que encuentro precioso también eso, que de toda esta parte oscura que estamos viendo como el pantano tipo Mad Max o como la escena con los muertos en el Señor de los Anillos, ahora vemos todo donde caen los pétalos de las flores de los árboles porque están hinchados de vida. Es preciosa la cuestión. Y después llega justamente a conversar con la ahora enclaustrada Ginebra y le dice, entre otras cosas, yo no nací para ser un hombre. Exacto. Dice, sino es para ser parte de la memoria futura. O sea, el compadre ya tenía esa certeza de lo que haga yo va a tener un eco en el futuro. Entonces yo no soy solamente un hombre para poder ser solamente el marido, que es lo que tú me exigías, sino también yo tengo que... soy esta representación, ¿cierto? Esta batana, alguien mencionó al principio de la conversación hoy día, de lo que es la Britania, de lo que es este pueblo, de lo que es esta tierra. Entonces, si la tierra, yo estoy bien porque la tierra está bien porque estamos obrando bien. Entonces, hasta se rejuvenece un poco el compadre que hace Arturo en esta escena, pero no es lo suficiente para no verse falso. Así que yo creo que por ahí van los tiros de interpretación de la película. Al menos eso es lo que yo alcanzo a sacar en una primera lectura. Excelente película, pues, weón. Como dijo José, la mejor película sobre la leyenda del Rey Arturo. Sí, lejos la mejor. Sí, de lo que he visto yo sí. ¿Hay mucha competencia? No, los Monty Python sí son brutales. Pero, sí, pero Es otra forma. pero esta es la mejor. Bueno, ¿hablamos del final o...? Sí, por supuesto, para que vayamos cerrando. Bueno, aquí viene la batalla final, digamos, contra Mordred, que Merlín logra traicionar engañar a Morgana, la obliga a hacer un hechizo de niebla mientras ella está dormida, porque hay que entender que Merlín ya, como está encerrado, muerto, congelado, vive en el plano de los sueños. Entonces, dentro de los sueños hace que Morgana utilice la poca magia que le queda para hacer un hechizo de niebla. Y no me acuerdo el dato, pero la cantidad de neumáticos que tuvo que quemar producción para hacer la niebla es que es una locura, en verdad que es como un dato, así que es una locura. No era niebla, era humo. No, era humo de neumáticos, quemaron no sé cuántos neumáticos para hacer la niebla de esa pega. Arturo era en otros tiempos. Arturo, que está con menos caballeros, utiliza esta niebla para emboscar a Mordred. Y bueno, se desata esta pelea que volvemos a lo que dijo Marco al principio, que yo también lo tenía aquí anotado porque es muy bacán, que es lo visceral del combate. Acá no tenemos una escena de Avengers Assemble, no tenemos la batalla de los bastardos, no tenemos la carga de Rohan. Acá es cada grito, cada golpe, tú cachai que es una persona que está haciendo todo por no palmarla en ese segundo, cachai. Se están aferrando a la vida. Y tú cachai que son estas armaduras muy ostentosas, o sea, no ostentosas, pero pesadas, y se nota el peso, el sonido de las armas chocando metal con metal, brazos volando para todos lados, cabeza, personas atravesadas. Pero es que quiero hacer el punto con algo que dije al principio, que probablemente cuesta que la gente que no está acostumbrada a este tipo de cine y que está acostumbrada al cine actual no conecta por ese tipo de cosas, porque son detalles. Si tú decís, oye, pero esta pelea que se ve tan fasta, esa pelea es más real que las peleas de los Avengers, ¿cachai? Con movimientos totalmente falsos que desafían la física, ¿cachai? Esto es mucho más real porque efectivamente las armaduras pesan. Y se nota cómo pesan. La espada o el cuchillo o el mazazo entra y golpea por la única parte por donde te puede golpear, que es, no sé, en el hombro, ¿cachai? Y por ahí empiezas a sangrar. Y esas cosas se ven y se sienten. Y cuando están peleando, las peleas son lentas, ¿cachai? Cuando están luchando, no es una pelea muy ágil, muy dinámica, porque realmente están peleando como dos personas que tienen, no sé, 70 kilos de armadura encima,
Por ¿cachai? lo bajo. Más la espada. Sí, y tampoco son como peleas de grandes formaciones, ¿cachai? Exacto. Que, donde uno levantó el estandarte para avisarle a la caballería que saliera por atrás del bosque y hacer una carga sorpresa. Acá es gente que está luchando por su vida, o sea, le pasaron un palo, 70 kilos de metal y bueno, tenéis que salir vivos, pues tenemos que ganar, ¿cachai? Y eso es. Ay, pero igual son bonitas esas cosas en el cine. Ese tipo de pelea de batalla. A mí me encanta. Pero sí, esta película es preciosa, es muy linda. Y yo creo que no la podía hacer en otra cultura que no sea la inglesa. Nadie más quiere a su folclore tanto como los ingleses. Como para echarse 11 palos de la época en hacer una recreación con no sé cuánto extra tendrá. La que lata, podríamos hacer como que te veo en internet y buscarlo. Pero la cantidad de extras armados de pie a cabeza. Caballo, andando en ciénaga, hundido hasta el cuello. No, hasta es de estas producciones que es típico, uno dice las películas que ya no se hacen, pero las producciones que ya no se hacen porque probablemente la mayoría de las cosas sean ilegales. Es probable. Bueno, quemar tanto neumático seguramente dejó su hoyo en la capa de ozono. Y el final ya cuando la que derrotan al mal. Eso hermoso, con ese sol rojo. Y arriba de cadáveres porque la armadura de Mordred es dorada y aquí tiene como esa máscara mortuoria, así yo lo encuentro genial. No lo había considerado una máscara mortuoria. Pero eso es bueno, ahí ustedes saben más de cine, así que los dejo que ustedes se explayen más con eso. Yo después les tiro el último dato. No, tíralo al tiro nomás, vale. Sí, ya vamos cerrando. Vamos para que más largo la historia. Que bueno, cuando Arturo muere, o sea, Arturo queda herido, ¿no? Porque está destinado a matarse a sí mismo con Mordred, y le pide a Percival que vaya a tirar Excalibur al lago, porque Excalibur tiene que volver a los lagos de Inglaterra o Britania en esa época. Y Percival efectivamente se arrepiente y no la tira, porque dice que Excalibur no puede perderse. Y vuelve donde Arturo, y Arturo le hace la pregunta que le hace en la película: ¿Qué pasó cuando tiraste la espada? No pasó nada, la tiré nomás, había harto viento. Y ahí, bueno, en la película lo reconoce, pero en el libro no lo reconoce, y Arturo le dice: me estáis mintiendo. O sea, eres una persona que logró encontrar el Grial y me estáis mintiendo. Y ahí Percival se devuelve y tira la espada al lago, y sale la mano, y tenemos esa escena que está en la película de la mano saliendo del lago con ese sol rojo atrás, bacán, y agarra la espada. Y después, cuando Percival vuelve, están las reinas hadas o las diosas hadas llevándose el cadáver de Arturo en un barco a Avalon, que Avalon es la isla donde viven los magos, o sea, la magia y los seres fantásticos. ¿Es como un reino férico? Sí, que hay teorías que dicen que era Irlanda en esa época, digámoslo, en los principios de los primeros mitos artúricos. Avalon es probable, hay gente que dice que es la Atlántida, que estaba entre medio y se hundió. Bueno, hay para todo. Pero se supone que Arturo nunca murió. Arturo se está recuperando y volverá cuando Inglaterra lo necesite. Los Avengers volverán o sea, fue una escena post créditos. No me comparía al Rey Arturo con los Avengers, por favor. Ahí ya habrá vuelto al Brexit. Ya te exilié de mi familia. Bueno, pero hay un personaje, no de los Avengers, pero de DC, que es Arthur Curry, que es el Aquaman, que es la misma historia del reino, el rey. De hecho, se basa mucho en lo que es el mito artúrico para hacer toda la mitología de Aquaman, algunos autores. Así, porque funciona muy bien todos estos elementos de esta hermandad de caballeros, que también muchos de los mitos de los caballeros cruzados también se empalman con esto, donde existen esta mesa redonda donde todos son iguales y Arturo simplemente es el primero entre sus iguales, ¿cierto? entre sus pares. Entonces da para mucho. A mí me gustaría recomendar una película de Green Knight, no sé si... no. Que no sé si lo comenté hoy día o no, pero creo que es muy buena película, donde también tenemos algunos de los personajes que aparece acá, pero aquí ya al que le moleste que alguien de ascendencia india sea un caballero a la mesa redonda, creo que no entiende nada. La película es
perfecta, también tiene mucho lo onírico, visualmente es un deleite, es una cuestión que de no querer, tú pones una pausa y puedes imprimir esto y pegarlo en la pared más grande de tu casa y se va a ver hermoso. Y es otra, también sale el Rey Arturo con otros nombres también, o no los mencionan, No. pero para el caso también. De hecho, el personaje Gawain, que sale también en Excalibur, que es Liam Neeson, el mismo personaje, el mismo caballero. Aparece un Merlín, pero un Merlín es más druida, más cercano a un... Sí. ¿Cierto? Más que a este mago, pero son temáticas distintas, o si se quiere, tonalidades distintas de película, pero enriquece la conversación, porque si ya uno vio esta cosa, ver algo más nuevo, en otro estilo. Pero es que también... la leyenda del Caballero Verde es un canto arturiano también, que llevado al, Sí. es otro, digamos, pero llevado al cine. Es más moderna la película, pero también es tomar otro mito arturiano y llevarlo al cine. Existe Ya. como un cuento y es más antiguo que la muerte de Arturo. Ya, pero yo creo que la película tiene, o sea, el componente más importante y que lo relaciona con la conversación de hoy día es que el tono onírico es el mismo de Tiene Excalibur. mucho eso. Visualmente poético y el lenguaje también es poético. Eso como que todo tiene es una muy carga. bueno. A ver, todo lo que está en esta película, en El Caballero Verde, al igual que en Excalibur, tiene una carga simbólica. Y también ¿Y es sabes tragedia. Oye, ¿y sabes qué película también? Hablan del Santo Grial, sale Arturo y todo, que también pasó por ahí, y que yo espero que algún día hablemos de esa, que es la de Monty Python y el Santo Grial. Ese ya recomendar ¿Dónde? yo para recomendar, po. Sí. No. Y Que podríamos hacer un capítulo de Monty Python. tengo una idea. Dijo el nuevo invitado. Tengo una idea, Cristóbal. Voy a crear una cortina musical que se llame Las Cuchufletas de Marco. Y cuando Marco empiece con esto, ¡pum! La vamos a colocar. Con el sonido como de los picapiedras cuando van a partir el auto. Sí. Ya, eso vamos a hacer. Honestamente, váyanse a la cresta. Con cariño y respeto. A ver, es que a mí, yo me gustaría recomendar el Santo Grial por una cuestión muy particular. He dicho 2 veces en este capítulo que nadie quiere más a su cultura que los ingleses, a su propio folclore. Y al mismo tiempo, nadie se ríe mejor de los ingleses que los mismos ingleses. Alguna vez leí que en Estados Unidos no te puedes reír de la fe católica, y en Estados Unidos, vaya, en Inglaterra no te puedes reír del Rey Arturo. Así que en respuesta, los Monty Python que hicieron una película de la vida de Brian para los gringos y la corte de la mesa cuadrada para los británicos. Y puta que les quedó buena. Se Oye, ríe de todo. Incluso ahora entiendo por qué el chiste con los franceses. Así que gracias, José, por iluminarme con eso. No hay problema, para eso está, siempre. La Para Santo contar Grial es una datos película con cocos, así que véala quien quiera verla, está hace poco, está en Netflix y es fácil de conseguir, así que hay para ver. Bueno, pero ya nos pusimos a divagar de nuevo, pero yo les quería preguntar, porque yo les propuse que viéramos Excalibur en nuestro chat de buscando temas para conversar, para que me inviten de nuevo. ¿Qué les pareció a cada uno de ustedes la película? Pues, bueno, tú, Juan Carlos, la habías visto ya, ¿o no? Sí, yo ya la había visto, pero creo que la recordaba muy distinto. No es que la recordara mala ni nada, tampoco buena, pero no era una película que tuviera muy patente. Ya, pero sí me acordaba sobre todo, de esa sensación de una película sucia y oscura por la parte inicial. No recordaba tanto la parte ya más luminosa y lo que viene después. Pero siempre tuve esa idea de la película, o sea, por mucho tiempo, de esto bien sucio y oscuro, más tirado para Game of Thrones que para El Señor de los Anillos, que es más brillante, ¿cachai? Pero verla ahora y como te digo, siento que, como decía, esto de que yo sentía los actos, que todo lo que se estaba diciendo era muy, muy teatral, muy operático. Lo encontré fascinante. Y el tono onírico, creo que eso es algo que sí no me acordaba para nada, ¿cachai? Y es un deleite. O sea, cuando digo al principio que es una película que yo creo que cuesta recomendársela a las generaciones actuales, yo creo que la recomendación tiene que ir con estas explicaciones. Esta película es así, funciona de esta forma, te van a presentar las cosas así y asá, y con eso probablemente puedes enganchar a alguien. No es una película que tú la mandes a una recomendación a cualquier espectador, así como ver sin saber nada. Hoy estoy hablando de espectadores actuales.
¿cachai? Pero una película preciosa. Es una película preciosa. Realmente es algo que es recomendable sacar del baúl de los recuerdos y que lo vea todo el mundo. Aparte que, viejo, acabamos de conversar, o sea, esto no es solamente una película, tiene todo un peso tan grande que son las leyendas que acabamos de conversar que no puede ser dejado de lado. Yo estoy, pero gratamente sorprendido con esta película porque había visto el póster, sabía que existía, pero no me dan ganas de verla porque la encontraba, la catalogaba como esas películas cutre ochenteras de capa y espada. Que vaya que existieron en esa época. El prejuicio. Prejuicio, sí. Hay que ser claro que uno siempre va a tener prejuicio en la vida. Lo importante es no quedarse detenido frente a ellos. Y en este caso estoy fascinado con lo que vi en pantalla. Estoy leyendo más sobre el mito artúrico, tratando de aprender lo más posible. Soy súper ignorante en el tema. Y lo he visto en pantalla, yo la empalmo, como te digo, con la primera Star Wars, con La Nueva Esperanza. Claro, La Nueva Esperanza es más pop, si se quiere, más rapidita, más infantil, en el buen sentido, no lo digo como un defecto. Y lo que vi acá en esta película es una obra donde no siento que no te toma como tonto a ti como espectador, se toma el tiempo en contar las cosas, pero estaba completamente fascinado viendo todo lo que estaba en pantalla, el juego, los luces, las colores, la iluminación. Yo no puedo creer el trabajo, el culo que debe haber sido iluminar esa armadura, porque por la naturaleza cromada de esta armadura brillan y rebotan mucho la luz. Entonces, si tú pones un foco mal, te jode toda la escena, se va a notar muy falso, va a reducir en otras partes donde no debería. En cambio está todo tan bien controlado que solamente mirando los juegos de luces yo ya estaba fascinado. La historia es buena, tiene este carácter como algo inmortal, como esta cosa de leyenda importante a nivel de los 10 mandamientos, me atrevería a decir. Tiene ese tono casi bíblico en muchas de las cosas que vemos acá, que te hace sentir que estás viendo algo importante, que estás viendo a los dioses discutir. Entonces ese tipo de cosas es un deleite. Entiendo que tal vez para generaciones más jóvenes puedan considerar algunas cosas más lentas y todo, pero a quien le gusta el cine, y creo que me repito mucho con este mismo argumento, pero es porque el tipo de películas que hemos estado escogiendo últimamente dan para ello que a quien le guste el cine va a saber apreciar los elementos cinematográficos. Hemos hablado de iluminación, hemos hablado del sonido, valor de producción, de los juegos, del tema de los colores, o sea, la propuesta de colores que tiene la película para los personajes. El color comunica claramente lo que estamos viendo. No es una película plana de ver como tristemente muchos de los blockbusters actuales lo son, que tú pones ya hasta obras grandes como pueden ser las películas de Pixar, que me encantan, pero tú ves un diseño de una película de Pixar y puedes sacarlo y ponerlo uno de DreamWorks y no notarías diferencia. En cambio acá, la coherencia visual que tiene esta película, y estamos hablando de cine, es importante. Y me gustaría que si al menos una persona, si escuchó este capítulo, ve la película y no la conocía, ya voy a dar por pagado. Estoy por pagado. De acuerdo con eso, weón. La raja la película. Chris, le toca sus impresiones. Me encantó, ¿vos qué querés que te diga? Creo que no la encuentro una obra maestra, ¿cachai? Como que cinematográficamente no es la mejor película del mundo. Es una muy buena película, pero por sobre todo que agrado de ver este tipo de películas con tanto amor por lo que esté poniendo en pantalla. Acá claramente todas las personas que están en esta película querían estar en esta película, y se nota en la actuación, se nota en la grabación, se notan los extras, se notan absolutamente en todo. Y eso para mí es un gran... si no un 7, un 6.5 con anotación positiva. Con anotación positiva. Excelente. Una esquelita y un sticker. Eso. Oye, ya vamos cerrando, que vamos para las 2 horas, pero aprovechando de dejar amarrado acá a José, hablemos de Corazón Valiente, hablemos de escenas de batallas de películas. Tú que te manejas harto en estos temas de capa y espada. Dejémoslo para sorpresa, pero vamos a inventar un capítulo con José. O podemos hacer pueden preguntar en las redes sociales, pueden hacer una encuesta, pues. Vamos funcionando así, pues. Ya, Mira pues. aquí. Les gusta interactuar con la gente. Mira, Sí. el engagement trap. En Cine Club CL. Claro. Ya. Buenas noches. Siendo Ya largo, tengo poder. no vamos a desclasificar esa información.
Ya, un agrado, qué hermosa conversación, que estén bien. Chao, chao. Gracias por Gracias. participar. Chao, chao. Chao, chao. Ya pasó la fijación fálica y ahora va a ser el periodo anal de cine. Caca. Quiero polálica. Sí, ahora vamos a hablar de caca. Eso va a ser nuestro tema.